Suscríbete a La Panterita. Chupé Quitadol, Shopping Mariano, donde todo pasa. Fortaleza, Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Respira bien con Respivem. Tokio, prendidos a tu vida. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con libertad. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Bancar tu vida más simple. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. TV, muy buenos días. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Fabio. Todo bien, buen día para todos. Vamos hasta Río de Janeiro, está Johnny González allí, que ya tiraba un título bastante importante para lo que es la estructura del equipo de Olimpia esta noche ante Fluminense. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Federico, buen día, saludo para todos. Bueno, Johnny, no juega Zavala, arranca Ramón Martínez, Tito Torres como lateral izquierdo y será el mediocampo de ayer, ¿no? Pero con la ausencia de Zavala. Ayer por ahí se especulaba que no jugaba Fernández, entraba Martínez, pero por una cuestión de lesión, de no poder llegar por estar averiado, Zavala no arranca, sí Tito Torres como lateral y Martínez pasa a la línea de volantes. Así es, Federico, retorna a su puesto de antes Tito Torres. El partido contra Guireña había utilizado Francisco Arce simplemente para que Tito Torres pueda tener minutos, al igual que Facundo Zavala, 45 minutos cada lateral. Terminó jugando el argentino en el puesto de lateral por el sector izquierdo en el segundo tiempo. Sufrió un golpe en el cuello, no se recuperó de esa dolencia y hoy está descartado para que sea lateral por la zona izquierda. Me parece que si hablamos de un lateral de bien fuerte, que mejoró muchísimo la marca, hasta en la proyección podríamos decir Olimpia pierde muchísimo, y también el caso de Tito Torres, que deja el medio para venir a la zona defensiva, pero en contrapartida tenemos que decir le da un pequeño lugarcito allí para que Ramón Martínez, de excelente rendimiento en los partidos que le tocó jugar, va en el equipo titular. No se le toca a Marcos Gómez, no se le toca a Richard Ortiz, así que entonces lateral por el sector izquierdo Tito Torres y al medio Ramón Martínez, Richard, Marcos Gómez, dejando a Fernando Cardoso como volante por derecha, Hugo Fernández por el sector izquierdo y a Walter González como centro delantero. Bueno, tenemos a Bruno en contacto en la otra línea. ¿Se fue? Bueno, en instante ya con Bruno también, desde Río de Janeiro. Urgente Facundo Zavala fuera del partido, dice allí. ¿No será que Chiqui Arza, sabiendo de esa información que él seguramente manejaba, por supuesto, como entrenador, como líder del grupo, preparó a Ramón Martínez, a sabienda de que esto podría pasar? No. Pero hasta ayer el debate era si era por Hugo Fernández o Marcos Gómez. A mí me sorprende lo de Zavala. Yo creo o lo que se dijo como tortícolis en realidad era algo más grave. Yo creo que al final, cuando Chiqui inclusive dice, cuando le preguntan por Tito Torres, dijo titular indiscutible, dijo. Me parece que se refería un poco a lo que podía haber estado pasando, en el sentido que iba a jugar o de volante o de lateral. Está Bruno, nosotros también hasta pensamos que el cambio del viernes era un cambio programado, que uno iba a jugar un tiempo y otro tiempo. Lo dijo Johnny antes del partido. Para no cargar mucho. Así fue. Sí. Bruno, está Bruno, ¿qué tal? Buen día, Bruno. Buen día, Federico, Ariel, a todos los compañeros, a Dani. Bueno, acá realmente un ambiente extraordinario que se está viviendo con todos los paraguayos, con lo que pasó anoche. Hoy, lastimosamente, volvimos a tener incidentes para la gente que está en la sintonía ahora. Anoche hubo un enfrentamiento entre barras del Flamengo, hinchas del Olimpia. Nos estaban diciendo que inclusive fueron emboscados lastimosamente la policía brasileña, que es algo habitual. Protege a sus locales y no a los extranjeros, ¿verdad? Es una verdadera pena, porque inclusive ya cuando en un momento dado la barra del Flamengo emboscó a los del Olimpia, la policía
policía se puso por detrás y ahí prácticamente cerraron filas. No hubo heridos, por suerte, de gravedad, pero lamentable realmente lo que pasó anoche aquí en Copacabana. Y esta mañana de nuevo hubo un pequeño incidente. Acá no pasó a mayores, por suerte. Tenemos un calor realmente mucho más fuerte desde que llegamos acá, un sol intenso el que estamos teniendo en Río de Janeiro. Y estaba escuchando el informe de Johnny, lo de Zavala, entonces, que aparentemente no va a jugar de titular. Y con esto, Federico, Dani, Ariel, Fabio, pondría los 3 volantes Olimpia. Exactamente, con esto va Bruno con lo que decía Johnny: Espínola, lateral derecho Silva, Romaña, Mateo Gamarra, Iván Torres como lateral izquierdo. No sé si 6-6, pero pongamos así: Vampeta Gómez, Richard Ortiz, Ramón Martínez, extremos Cardoso a la derecha, Hugo Fernández a la izquierda y Walter González como único punta. Esa sería la formación. Sí, así mismo. Bueno, y con respecto a el tema de los paraguayos, más de 2.000 paraguayos hoy volvieron. Ayer decíamos al mediodía y tarde noche que estaban arribando muchísimos buses. Hoy se dio el desembarco final de los últimos hinchas, más de 2.000 personas. Más de 2.000 hinchas paraguayos van a estar presentes hoy en el Maracaná para el partido de la Libertadores. Y acá realmente hay un regionalismo, o sea, una cuestión muy particular, ¿verdad? Que el hincha de Flamengo, que el hincha de Vasco, el hincha de Botafogo no quieren que Fluminense gane, pero ¿sabes dónde detecto mayor resistencia? Por parte de la gente de Flamengo. Claro, porque Flamengo Vasco es el clásico más fuerte a nivel país, inclusive. Y Vasco da Gama, después de Flamengo y Corinthians, es el equipo que tiene mayor cantidad de seguidores. Entonces, por eso los de Vasco realmente tienen una pelea muy especial con los del Flamengo. Vasco, que ya alguna vez ganó la Copa Libertadores en el 98, y bueno, ahora hay que ver lo de Fluminense, que va por su primer título en aquella final del 2008 contra el Liga de Quito, en la que Ceballos fue figura y ganó tanda de penales. Un ambiente ya óptimo por parte del plantel, de los jugadores. Tuvimos contacto con la dirigencia. Ayer inclusive el presidente Cardona estuvo compartiendo con Chiqui Arce, porque después de mucho tiempo lo vimos a Chiqui haciendo el famoso fútbol tenis, ¿verdad? Se notaba un ambiente de tranquilidad, de mucha camaradería. El tema de los comentarios que hacen acá es que Fluminense está muy bien, que juega muy buen fútbol, un fútbol muy elaborado. Y por otro lado que Fluminense apuesta mucho al tema del Maracaná, ¿verdad? Porque como habíamos indicado, antes, el año pasado y en el 2013 no había jugado en el Maracaná, y hoy apuestan todas las fichas a su buen fútbol y al apoyo del público en el estadio de Maracaná. Preguntamos a los paraguayos que vinieron acá al hotel el tema de las entradas. Bueno, la mayoría que vino ya lo hicieron con las agencias de turismo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, las personas que vinieron con BC Excursiones no tienen ningún inconveniente porque tienen la entrada visitante, pero hay otros que vinieron al famoso voy a ver qué encuentro, ¿verdad? Y esas son las personas que hoy están buscando las entradas, fueron hasta el hotel inclusive del Club Olimpia para ver si es que pueden conseguir las entradas. De todos modos, yo creo que se van a terminar rebuscando con el tema de las famosas reventas, que a diferencia de lo que es en Paraguay, la reventa se hace acá online, no se hace físicamente, Federico. Sí, tipo esos sitios tipo Mercado Libre y compañía, ¿verdad? Y a un precio bien alto. Estamos viendo las imágenes de lo que sigue siendo, lo que seguía siendo la puesta a punto del campo de juego en el Maracaná. Y queríamos informar de vuelta a Bruno porque se comunicó alguien representativo del público conmigo hace minutos y me quería decir que le hagamos saber a la gente, a los familiares, que están todos bien. Hubo 2 hinchas de Morados que quedaron libres, hicieron las gestiones y quedaron libres. Habían llevado a 2 hinchas de Morados después de la pelea de anoche y quería que se cuente que ya no hay detenidos, ya no hay demorados de la hinchada de Olimpia. Y te agrego una cosa, Federico, que por suerte
porque estaban compartiendo, y esto nos pasaron los vídeos inclusive, estaban compartiendo los paraguayos con la camiseta del Olimpia de Copacabana, ronda de cerveza, picada y compañía al lado del mar, y es ahí donde se produce la emboscada. Después viene la policía y reprime a los paraguayos y prácticamente los arrinconan. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Menos mal la dueña del local, que sufrió mucho destrozo porque se lanzaron sillas inclusive. Fue muy violento la requierta, el enfrentamiento ayer entre los hinchas del Olimpia y la barra de Flamengo. La señora testificó a favor de los hinchas del Olimpia, que ellos estaban compartiendo tranquilamente y que la violencia partió por parte de los hinchas del Flamengo. Y te quiero agregar otra cosa. Acá tuvo mucha repercusión las declaraciones de Ganso. Ganso, el ex San Paulo, jugador de Fluminense, dijo que está realmente muy apenado y muy preocupado por el campo de fútbol del Maracaná. Criticó realmente la situación y dijo que esto no se puede dar, que eso realmente no favorece para nada a Fluminense y ojalá se pueda traducir en el partido de hoy. Pero el descontento no es solamente a nivel de Conmebol, porque acá hay normas que la Conmebol hace seguir, que los estadios tienen que estar en buenas condiciones, el campo de fútbol, hay multas inclusive. Y por el lado Olimpia, hermetismo, silencio, porque creo que no se está muy en desacuerdo con que el terreno esté en malas condiciones, salvo que llueva, ¿verdad? Pero los del Flamengo, los del Fluminense está preocupado por el campo de fútbol y los puso el propio Ganso, dijo que era, hasta llegó a utilizar la palabra vergonzosa, la situación del campo de fútbol del Maracaná. Bueno, y lo dice quizás el jugador más técnico que tiene, ¿verdad? El zurdo, el equipo de Fluminense. ¿Cómo se tomó o cómo tomaron? ¿Habrá podido hablar con algún brasileño? Simplemente he leído, Bruno, el tema de Palmeira, que casi ya se metió otra vez de vuelta en la semifinal y después de lo de ayer, candidato de fierro. Yo estuve viendo el partido de Palmeira cuando marcó el segundo y dije, bueno, ya me preparé para ver Boca Racing. Lo hizo muy bien acá, dicho sea paso, en Palmeira Gómez Portillo titular. Y si me permitís, Federico, antes de cerrar el contacto con el canal y dejarlo a Jenny que está ahí en el hotel, tengo un anticipo que hacer. ¿Está bien? ¿Qué? Anticipo fuerte. Gómez Portillo en el fondo, hermano, qué sueño. Sería, y no es extraño porque, por ejemplo, Laporta, el zaguero central 3 veces campeón ya con City de 29 años, él se va a Arabia Saudita. Está dando en su apogeo. O sea, el dinero en estos momentos que Arabia está invirtiendo se está llevando la figura y antes pensábamos, jugadores que en retirada o en la última parte de su carrera, los últimos 2 o 3 años van a ir para hacer la plata grande. No. Los árabes están apostando realmente a jugadores jóvenes. Laporta es un ejemplo, 29 años, en un gran momento con el Manchester City, deja y va por los millones a Arabia Saudita. Entonces lo de Gómez Portillo será una oferta mayor a la que ya se presentó y es el Al-Ittihad el que está interesado, repito, en nuestro compatriota Gustavo Gómez Portillo. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, gracias a la colaboración de Wilson González, que estuvo recabando los datos también. ¿Ustedes les parece que es momento que vayan? Yo creo que sí, por el dinero. ¿Cuántos años tiene Gómez Portillo? Está por los 30 ya. 94, 93, sí. El tema es que se habla de un dinero ya... O sea, es grosero, ¿verdad? Es más, claro, es más, hoy en España hay toda una polémica porque Gabri Veiga, que es una especie de joya del fútbol español, jugador del Celta, va a ir al Hilal. Tiene 21 años. Toni Kroos dijo, es una vergüenza. Sí. Al posteo de Fabricio Romano. O sea, ¿viste cuando se habló de que Neymar con 31 años parecía un chico en relación a los de 38, 37?
hoy España y se le preguntó a Rafa Benítez, a Ancelotti, o sea, hablan porque es como que, no, estaba para jugar, es más, estaba casi todo cerrado para ir al Napoli, equipo de Champions, y va a ir a una liga donde juegan Champions, pero Champions de Asia, entonces, y estamos hablando de un jugador de 21 años. Desde el punto de vista deportivo es un paso para atrás. Desde el punto de vista de la competencia. Después otro que la otra vez recordaba a Dani y que leí bien íntegra la palabra y fue un caso raro, el arquero, el polaco, ¿verdad? Chesney, que dijo no toda la vida dinero. Él rechazó, sí. Dijo que no todo es dinero. Exactamente, y dijo pero, que ella tenía mucha plata, dijo. Este es el nuevo orden, acá. Y ustedes no tienen que desconectar el tema de que probablemente Arabia Saudita cuenta con el apoyo de la FIFA. Al contar con el apoyo de la FIFA va a entrar en torneo. La FIFA tiene una relación muy especial con la UEFA, ¿verdad? Pero yo no descartaría que ellos hagan a platazos limpios, hagan lobby para participar en Champions League, en futuros torneos internacionales, no sé. Estos están apuntando a cosas muy grandes. Sí. Y yo, en el caso particular de Gómez Portillo, me parece que si a Gustavo Gómez Portillo lo conocemos en la selección, es un jugador extraordinariamente profesional. Él va a asegurar su futuro, y va a estar en la selección. O sea, yo no necesito decir, no, se va a desconectar del fútbol, no le vamos a hacer seguimiento. Hoy los canales, las aplicaciones están vendiendo el fútbol árabe. Esto se va a ver, va a ser muy masivo. No es que nosotros vamos a acá, el famoso, no, se va a China y ahí le perdemos la pisada y ya no va a ser convocado a la selección. Gustavo Gómez Portillo, vaya donde vaya en estos momentos, un jugador extraordinariamente profesional. Si ustedes ven la cantidad de partidos que tiene Gómez Portillo, es uno de los jugadores más regulares del fútbol mundial y ni hablar del fútbol brasileño. Sí, tiene esta edad, el tema es la exigencia de alguna liga que te mantiene en un estatus de animal competitivo, es lo que estaría en duda, ¿verdad? Más allá. Ariel, no venga con yo no tengo paciencia, Ariel. Vos te vas a ir a radio merenganito, te vas por el dinero. No mejor. No, totalmente, y vos también, pero nosotros tenemos otra faceta diferente, otro rol. No. Yo me voy, ¿sabes qué? Hoy no. Hoy estoy en modo Olimpia. Me parece muy bien. Tranquilízate nomás, por favor. Poca ansiedad, toma tu agüita. Tranquilo. No, pero hoy no quiero escuchar gente que no. Te pido, por favor. Está muy bien. Yo no te quiero molestar hoy porque hoy es tu día, así es que me retiro absolutamente. No, mejor. Aparte tengo que cuidar la garganta, no quiero ponerme nervioso. Correcto. Por hoy, perdóname, hoy no. Te deseo mucho éxito, te quiero mucho, ¿sabes? Pero... Yo también, bro. Te dejo en paz. Hoy no me trates, ¿sí? Bueno. ¿Está bien? Está bien. No, acá la gente de Olimpia dice, estamos todos ansiosos. Federico, los amigos del WhatsApp, ¿qué dicen? ¿Y los amigos del WhatsApp querés saber qué dicen? Sí, no lee todo. Vos sabés que yo no filtro nada. Mala Arabia, hoy juega Olimpia, están que está explotando. Hasta gente que me quiere el teléfono. Pero ya arrancamos con Olimpia. Pero saben cómo son los amigos de WhatsApp, hermano. Acá dice Bruno, presidente de Olimpia, dice. Bruno, presidente de Olimpia, mirá vos. Mira vos, hijo de... Qué bien quedaría. A ver, tranqui, Bruno. Ariel le jala a Bruno, callado nomás, dice. Federico, Bruno, mucha fuerza para hoy. ¿A quién le importa Gustavo Gómez? No, los amigos de WhatsApp están encendidos, ¿verdad? Es terrible. Bueno, Bruno, hoy respecto al partido contra Flamengo, media hora más tarde. Pero estamos hablando que a las 21:30 de Brasil, 20:30 de nuestro país. Estamos hablando de dos brasileños que ya están instalados en semifinales. Y me parece que sí, porque Bolívar no va a ir a Inter a darlo vuelta. Y Palmeiras. Su juego de la paz y Palmeiras se logró. Entonces están Olimpia y los argentinos ahí como los que pueden impedir otro avance brasileño. Y qué lindo tener la Olimpia ahí. Sí. Qué lindo tener la Olimpia ahí. Con Boca, Racing. Sí, no, totalmente. Sí. Ojalá. Porque vos sabés que es una pena, para nosotros es una pena, ¿verdad? Pero ayer lo he visto yo a Boca con Racing y de ahí sale el rival para Palmeiras, ¿verdad?
Sí. Pero la tendencia es la Copa Libertadores brasileña, muchachos. Lastimosamente se está volviendo una tendencia ya bastante peligrosa porque se monopoliza. O sea, Brasil está monopolizando el fútbol sudamericano. No es por ellos, no es por el tema de la Conmebol, pero no sé, habría que ver qué hacer con respecto a esta situación, porque si no se puede perder el interés de la Copa Libertadores si hay un copamiento y permanente título de los brasileños. ¿Verdad? Me parece simplemente una cuestión de competitividad. Y veo que ya está teniendo mucha fuerza el Al-Ittihad, el equipo de Benzema y Kanté, que prepara una multimillonaria oferta por Gustavo Gómez Portillo. Y para cerrar, ahí le envié al querido hoy, le envié una... estuvimos recorriendo ahora en la playa, si puedo adelantar un poquito el material. Es que acá los brasileños son unos marketineros de primera. Donde te vas, ellos te cantan música del Olimpia, te arman una bandita, te ponen samba. ¿Podemos poner eso al aire, Federico? Una locura. Eu sou botafoguense, mas hoje eu sou Olímpia, preto e branco. Você de que time é? Eu sou flamenguista e hoje eu sou Olímpia. ¿De qué time é você? Acá estamos en Río. Bueno. ¿Cuántos reales dolió eso, Bruno? Porque estos muchachos no te tocan gratis. 120 reales. Sí, no, claro. Conversión rápida, Chum. 120, ¿cuánto? ¿En serio? Pero claro, ellos te tocan media música, vos te entusiasmas y después te enchufan como... Son $25. Epa, $25, Bruno. $100 reales. Y después se acercó el que me dijo, yo canté especial, el de Olimpia, dame 20 reales. Le di los 20 reales más. ¿Cuánto eso es? ¿120 o 20? 120. Primero di 100 y después vino el vocalista. ¿Qué te hace a vos, Bruno, 20 reales? Y son casi $25. A las putas. No, mucho dinero eso es. Me durmieron esos muñecos. 170. Eso, no, pero acá eso. según Ariel, para vos, eso no es ni... Poquito. ¿Ni la propina vos decís? No. No, así no, Ariel, así no. ¿Sabes qué? Dejarlo ahí, está en modo relajo. El real a la compra está a 1.000... Pero, o sea, los muchachos hacen rápidamente el 5-1, por eso bueno, nomás. ya rápido, o sea, ya. Claro, por eso. Ok. 5-1, exacto. Sí, Nacho Bruno, ¿y te tiraste en el mar o no? Ingeniero y contador. ¿No te tiraste en el mar? ¿No te tiraste en el mar? No, lo voy a hacer mañana porque dentro del ajetreo del trabajo, de coordinar las cosas, ya tenemos las credenciales, trabajando el tema de redes, de los programas, tuvimos ayer contacto a mediodía, a la noche, tuvimos contacto con la televisión, preparando materiales en redes. No, la verdad que modo trabajo, pero mañana, como, retornamos recién el día sábado por la noche, por la conexión que vamos a tener, lastimosamente no voy a poder estar en el partido de Cerro Porteño Libertad, porque la conexión en San Paulo, Río de Janeiro, San Paulo, en San Paulo nos quedamos 8 horas para ir a Asunción y vamos a llegar el sábado por la noche. Ya tiene Wilson el itinerario por cualquier cosa, porque yo sé que ahí por ahí puede haber dudas. Los muchachos son terribles ahí. Por eso entregué el itinerario del vuelo, el voucher correspondiente. Y mañana vamos a aprovechar que ya vamos a estar libres, desenfocados un poco del trabajo seguramente, y vamos a aprovechar para hacer playa, pero un calor realmente picante, quemante en Río de Janeiro. En estos momentos la SBT está mostrando las imágenes flamenguistas, brigan con paraguayos, flamenguistas brigan con paraguayos. ¿Qué significa esto, señor Chan? Brigar. No, brigar es pelear. Pelear, y bueno, ahí está. Están mostrando las imágenes, de terror realmente lo que pasó. Bueno, muchachos, les dejo en libertad, un fuerte abrazo, volvemos hoy a las 6 de la tarde, tenemos muchos premios, tenemos una gran previa, a las 6 de la tarde vamos a arrancar con
lo que va a ser todo lo referente a Fluminense Olimpia este año mediante el Estadio Maracaná, con el gran apoyo de ese equipo formidable, de la más potente y la más escuchada. Así que un fuerte abrazo, Fede, Ariel, Dani, Fabio, a Wilson, a todos los muchachos ahí, a todos, a Jorgito me imagino, bueno, a todos, a querido hoy, o no sé quién está, pero a los muchachos. Está Valito, está. Un abrazo, y estamos atentos a Johnny. Dale, Bruno, abrazo y nos escuchamos más tarde, dale. Bruno Pon, para cerrar, ya también con ABCTV. ¿Cerramos? Con ABCTV, ahí está la música. ¿Estos son los cantantes de los 25 reales, no? Los 25 dólares. Sí. O sea, era como el instrumental era 100 y con vocalista era 120. Sí, impresionante. Según lo que entendí, él dijo 100, solté 100 reales, ¿verdad? Sí. Y después vino el vocalista, mira que te canté, escuchaste lo que te canté. Vos sabés que a mí me pasó en la previa de Paraguay, Italia, en Sudáfrica, los ciudadanos sudafricanos, pero los chicos cantan demasiado bien ese coro. Y yo estaba transmitido en directo en la calle a 2 cuadras del estadio y vinieron unos cuantos chicos y comenzaron a cantar y... ¿Tuviste que pagar? Me hice cantar y después vino uno más grande y me pidió. ¿Cuándo le diste, Federico? No, pero el tema es cuando en Brasil al menos si no establece ya de antemano en lo previo al servicio el precio. Yo tuve una experiencia con un... ¿Te pasa también? Sí, con una persona que compartió la delegación de la excursión en Florianópolis. Sí. ¿Viste eso que se te acerca y te hacen el... ¿Cómo se llama? El tatuaje provisorio. Vos te lo puedes sacar. Provisorio. Sí. Y vos sabes que él no preguntó cuánto costaba, le puso ahí la pierna para que le coloque. Y vos sabes, le cobró. Después le preguntó 150 reales. Después venían algunos, se preguntaba y cobraban 20 y eso, 15. Una locura. No, qué feo. Sí. El famoso le vio la cara. Claro, sí. Le vio la cara. No, es que y después es todo un arte el tema del regateo. Pues te ven la cara y si en la primera decís sí es porque te vieron la cara. Sí. No, pasa. O sea, pasa en todos los lugares de una alta demanda turística. O sea, pasa en todos los centros de punto turístico. Y bueno, Brasil que está recontra acostumbrado, ¿no? Y además ellos que están los lugares más. Vos sabés que en Ucrania había 2 tipos en el centro, ¿En el centro de Kiev? No, ¿dónde te va? El FanFest. Ah, sí. Había 2 tipos con una pinta, eran 7 y con una cosita así chiquita, unos animalitos así, pero hermosos, ¿no? Y de repente lo ponen y lo agarras así. Una foto y vos sabés que después me piden plata, nada, digo. Vos se estaba poniendo feo, me estaban por venir a trompear ya y le tuve que dar manga, ahí. Pero buena pinta, buena. No. Por eso, y Bruno habrá comenzado con... Te cuida eso, ahora están en la línea de batalla. Claro, no, pero terrible. O sea, los tipos, sonrisa, cómo le cambió la cara, tío. Claro. Después cuando a la hora de pedir, cómo le cambió la cara. En Río tengo también la experiencia con un vendedor en la playa. Yo le tuve que hacer curso rápido a los muchachos cuando nos fuimos a Estambul. Sí, ¿a dónde ya? No, ya. En la meca. El reino. Sí, no. Mira, porque es simpático. A un turco, no. Acá en el mercado, en el bazar, sí. Le decía, mira, ni se te ocurra, porque yo después... Hay hasta cierta línea donde se te puede salir y otra donde vos tienes que decir, tenés que pagar esto. Poniendo estaba, claro, no. Mortales. Y bueno, y ese es el centro de lo que estamos hablando, ¿no? Justamente Estambul, Turquía. Está Johnny González. Vamos primero a saludar a Edgar González. Edgar, hoy día de Copa, cuarto de final, Fluminense Olimpia. ¿Cómo te va, Edgar? Bien, Federico. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardenal Deportivo. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito la haga en la cancha. Con la Postal, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roca Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años servicio
viendo a la familia. Llegó el agosto, liquida en Sueño Lar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento en todos nuestros somieres, livings, comedores, muebles y mucho más. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021 588 8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Enex, tira toda la carne a la parrilla. Sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Bueno, son las 12 aquí tengo, con 4 minutos, temperatura baja, le contamos a Johnny. Está Johnny González. Johnny, nuevamente contigo. Sí, gracias Federico. Sí, lamentablemente ya se metió el presidente al mar en este momento. Venía caminando del hotel porque estamos a 100 metros del mar y venía el presidente y él dice que Zavala está bien, que Zavala trabajó normal y que ya depende del técnico que sea titular hoy el argentino, en este caso Facundo Zavala, Federico. Bueno, ¿y qué tal Cardona? ¿Bien? ¿Con ánimo alto? Bien, espectacular Federico, bien. Él parece un integrante más del plantel. Vamos a jugar con todo, siempre utiliza términos que va directamente con el grupo, lo que va a hacer el equipo. Ahora se metió al mar, seguramente después va a almorzar. De hecho, aquí me parece que ahora va el presidente del Olimpia. Decía que el plantel está en muy buenas condiciones. De hecho, aquí estamos mirando y están todos allí compartiendo después del almuerzo. Vemos allí a Guillermo Páida con el teléfono, imagino contactando con sus familiares. Julio Enciso, integrante del cuerpo técnico, aquí en el segundo piso del hotel, y el presidente acaba de salir. Fue al mar Federico. Francisco Chiquiarza ayer jugó piqui, como se suele decir normalmente, con el presidente, con algunos integrantes del staff del cuerpo técnico, y según, repito, el presidente Miguel Cardona, Facundo Zavala trabajó normal ayer y que está a disposición del cuerpo técnico. ¿Y qué hacemos ahí con el equipo, Johnny? Y yo me mantengo, Federico, porque nosotros aquí consultamos la situación y nos dicen que el futbolista no va a jugar hoy, que Facundo Zavala no va a jugar hoy, que ingresa Ramón Martínez como integrante del medio campo y baja Tito Torres a marcar la punta sur. Bueno, está bien. O sea, muy buena tu fuente, por eso, a pesar de esto, que también nos está haciendo llegar el tema de Zavala, te mantenés que no está para arrancar hoy, cuando sea las 20:30, el lateral izquierdo argentino. Sí, señor, exactamente, Federico, que no se recuperó del golpe que tuvo en el cuello, así que no exponerlo. Normalmente Francisco Chiquiarza, cuando tiene un jugador por quien confía mucho, el caso de Tito Torres, no expone al otro, al que está averiado. Entonces, que juegue Tito, lateral izquierdo, que ingrese Ramón Martínez y que Facundo Zavala pueda descansar, que se pueda recuperar totalmente de esa dolencia. El tema de Derly González, ¿cuál va a ser su situación en el banco suplente, tema planilla? Sí, y consultando también el caso de Derly, Federico, me dicen que él va a estar hoy en la banca de expectativa. De hecho, Olimpia trajo 25 futbolistas habilitados para esta Copa Libertadores de América. Están 2 en proceso de recuperación total. El caso de Saúl, que más bien ya va en campo de juego, y también el caso de Derly González. Sergio Talbot, otro que también está recuperándose de a poco, pero él ya con más tiempo, con menos tiempo de recuperación. Entonces, el lateral derecho colombiano seguramente estará hoy en la banca de expectativa. El tercer arquero sería sacrificado. En este caso,
Urán. El titular Juan Espínola, el suplente Rodrigo Frutos y Urán, el tercer arquero, sería el desafectado de la lista para tener solamente 2 suplentes en la banca de explicativa y después ver el otro sacrificado. ¿Será Saúl? Porque repito, Derlis probablemente va a estar en la banca de explicativa. También viendo, Federico, escritos de familiares. La hermana, por ejemplo, colocaba en su Twitter que después de mucho tiempo, si Dios quiere, le vamos a volver a ver. Decía la hermana de Derlis, eso significa que el 10 hoy estará en la banca de explicativa. ¿Es real que él podría tener algunos minutos contra Luqueño el domingo, Johnny? Sí, el domingo yo creo que sí va a tener minutos ante el equipo del Deportivo Luqueño, Federico. Creo que como es una recuperación, me parece que va a estar en la banca de explicativa, así como se tuvo en su momento con Brian Montenegro, y creo que también esta vez sí. La idea desde el principio fue que él pueda estar en este partido contra el Deportivo Luqueño, pero como se adelantó su recuperación rápidamente, ya no sintió ninguna molestia al entrar al campo de juego, entonces ya lo traen hoy y, repito, estará en la banca de explicativa. Bueno, lo de Saúl Salcedo va igual. Lo de Saúl también, con más tiempo de la lesión, porque recordemos, la lesión fue el 11 de noviembre del año pasado, en ese último partido contra Nacional. Después de unos días, él fue a cirugía, empezó su recuperación. En principio estaba para mayo, junio, pero ahora ya estamos en agosto, se prolongó un poco su proceso de recuperación y también ya está a disposición del técnico, pero como en ese puesto, Federico, está Romaña, de buena campaña, Mateo Gamarra, Barreto, que también está queriendo levantar su nivel, Zárate. Entonces, no exigirlo demasiado a Saúl, que pueda estar totalmente recuperado, porque al volver no va a ser ese Saúl que había culminado aquel partido contra Nacional lesionado. Recordemos, él gana ese campeonato clausura con Olimpia con un nivel muy alto, llegando a goles, colaborando con la zona defensiva. Ese nivel le va a costar un poquitito recuperar, entonces tener a todos a disposición, ¿por qué exponerlo a Saúl Salcedo? Claro, no, y como decís, no hay tanta urgencia o tanta necesidad como por ahí hay en la delantera, ¿verdad? Porque se conformó una buena dupla hasta ahora, por ahora la de Romaña con Mateo Gamarra. Totalmente, Federico. Romaña, que entró demasiado bien ya como central, como lateral no desentonó, pero como central realmente impone presencia aquí en el sector defensivo, y sabemos la categoría de Mateo Gamarra y a la expectativa de los dos jóvenes, en el caso de Zárate también, del futbolista Junior Barreto. En ese puesto también puede, por ejemplo, ingresar Ramón Martínez en caso de necesidad y no exponer a Saúl, pero para bien del cuerpo técnico de Francisco Chiqui Arce, si esto continúa, si Olimpia continúa en Copa Libertadores, me parece que van a tener chance. Derlis, Saúl, Cáceres es el que tiene menos chance de jugar estos partidos. Sergio Talor también ya está recuperando hombres. Si es que, repito, Olimpia continúa en Copa Libertadores de América, porque recordemos, en el campeonato local Olimpia está muy alejado y en la Copa Paraguay había sido eliminado por el equipo del Deportivo San Lorenzo. Bueno, Johnny, para finalizar este contacto, después de lo que pasó anoche, el público paraguayo sigue allí por la calle, seguramente, ahí en la zona de la playa, ¿no? Hoy todo más tranquilo. Sí, pero un ambiente tenso se vive, Federico. No es aquel ambiente que tuvimos contra Flamengo, donde uno se encontronazo, pero más bien producto del consumo del alcohol, porque uno cambia de repente cuando consume el alcohol, pero no había pasado a mayores. Esta vez sí fue realmente muy fuerte, emboscada por parte de la gente de Flamengo, que no tiene nada que ver con este espectáculo, pero que sí fueron a vengar seguramente lo ocurrido en aquel partido en el Defensores del Chaco. Gente inocente cenando en la zona de Copacabana y a orilla del mar con ese fresco. Si bien en el día tuvimos alta temperatura, a la noche baja totalmente la temperatura a orillas del mar, y gente, repito, de edad, señoras, señores, jóvenes, y aparecieron estos inadaptados brasileños que miden casi 2 metros y que realmente
apañaron esta fiesta que tenían los paraguayos, de ensuciar la fiesta de los paraguayos, que hoy a la mañana muchos ya salían hasta con miedo, porque la información que se tenía, Federico, era que estaban por todos lados, sin la camiseta de Flamengo, en esquinas, lugares así con mucha concurrencia, evitar esos lugares. Fueron las recomendaciones que recibieron los hinchas de Olimpia esta mañana. Está bien, no, porque el día continúa. Y realmente peligroso, pero eso lo cantamos todos. Ahora creo que todos hablamos acá entre los compañeros que si volvía a Olimpia, algo de Flamengo iba a haber. Por lo que había pasado en el estadio, por aquella imagen del hincha de Flamengo que se vio en todos lados, ahí abajo de preferencia. Entonces, a cuidarse. ¿Hay gente con camiseta Fluminense por la calle o no? Muy poca gente con camiseta de Fluminense. No sé si tiene que ver, Federico, con esta situación de Flamengo, que están por todos lados. Salen como hongos de repente los hinchas de Flamengo, y no sé si tiene algo que ver con eso, pero muy poca gente con la camiseta de Fluminense. Vimos más bien la camiseta de Botafogo, que el equipo que esta noche va a jugar por Copa Libertadores de América. Claro que anoche empató con Defensa, pero gana muy bien rumbo al Brasileirao. Johnny, a ver, no, lo que le pasa al hincha Olimpia, dice aquí, escribe alguien. Quedamos así, Johnny, allá son las 13:14, aquí 12:14, mucho calor allá, te cuento que acá bajó la temperatura, hoy tuvimos una mañana fresca. Ahora estamos en 19 grados. 19 grados, bien, sí. Bien, Fabio, ¿no? Sí, bien, agradable. Tranquilo. Cópico como hongo, dice acá, ¿no? Y está bien. Salen por todos lados, florecen los hinchas Flamengo allí, en la zona. ¿Vas a almorzar, Johnny? Sí, Federico. Vamos a reunirnos con Bruno, con los amigos, para un pequeño almuerzo, un liviano almuerzo, y después partir con destino al Maracaná. 18:45 es el horario que se tiene aquí para la partida del Olimpia, con destino al escenario de juego. Los hinchas seguramente allá por las 16:30, 16:45 por ahí aproximadamente se van a juntar en un lugar, por recomendaciones de la policía, en un lugar, y de allí partir todos juntos con destino al escenario para el partido. 18:45 sale Olimpia, viene escoltado para llegar cerca de las 19:30 aproximadamente en el Maracaná. Bueno, retornamos en cualquier momento, Johnny. Perfecto, sí, hasta cada momento. 12:15, Johnny González de Río ante Bruno Pon para todo lo que tiene que ver con la cobertura del partido entre Fluminense Olimpia de esta noche. Prepárate para la mejor experiencia de manejo. La Ford Ranger Limited, equipada con un poderoso motor de 200 HP, está disponible por tiempo limitado a tan solo $47,990. No esperes más. En Taperú Viciat te ofrecemos entrega inmediata. Llama al 021-671-900 y reserva un test drive hoy mismo. Únete a la raza fuerte con Ford y conquista cada camino. Centro del Neumático y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal CNEU más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni, el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz, afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Bueno, hablamos de Olimpia. Antes hablar un poquito y poner como título lo que decíamos esta mañana, el tema de Enciso, que hoy en APF van a conocer oficialmente el diagnóstico, que ya está asegurado que se pierde el primer combo, y la persona me decía incluso no jugaría hasta fin de año. Estamos hablando 4 meses, ¿verdad? Como mínimo, de lo de Enciso, que todavía en Inglaterra no hay una voz oficial, y que bueno, acá teníamos una fuente muy importante, por eso le dimos credibilidad agregando el tema de fin de año. Hay que ver quién está, por ejemplo, el Solito Barreiro no estaba ni en la lista de reservados. Uno se imagina que el reemplazante tiene que estar en la lista de reservados. Ese es el espíritu de permitirte un
una lista de reserva para que luego elijas de esa por una cuestión hasta administrativa de los clubes que pueden tener la certeza de que su jugador no va a ser convocado. Pero sí lo que llama la atención es el silencio largo del Brighton, porque si esto ya se dio hace 2 días en el entrenamiento, ¿por qué hay tanta especulación? ¿Verdad? Porque uno recuerda inclusive casos donde me acuerdo que Almirón y a San Maxim, hablando de jugadores que ya están en la Liga Saudí, rápidamente en una previa de una fecha FIFA dijo, estos jugadores no van a poder ir a sus respectivas selecciones por Paraguay y Francia respectivamente. Y además de lo que informaba Federico, o sea, anteayer por lo menos, lo que uno solamente tenía era lo que había posteado Julio en su Instagram, o sea, el tema de la adversidad, alguna palabra de aliento desde la fe, por lo que significa. Uno hubiera querido aferrarse de que, viste que cuando tenés esa edad, vos magnificas todo, lo bueno o lo malo también, pero lo concreto es que sí genera una preocupación más porque desde la APF como que tampoco quieren rápidamente aceptar. Por eso ayer daban un escueto comunicado, dando a entender que van a esperar lo que diga el Brighton y ya van 2 días donde no hay una postura oficial, porque quieras o no, o sea, ellos tienen un partido también. En estos momentos Brighton es puntero de la Premier por una cuestión de saldo de goles y ahora van contra el West Ham y ni siquiera para su gente dicen Julio no va a estar para el sábado. O sea, no hay, entonces... Pero si se confirma justo ya otra vez nosotros cuando vamos a arrancar un claro, operativo... para nosotros, para ellos es el tema claro, porque estamos hablando... Cuando pone el primer ciudadano inglés pone mi Twitter, una respuesta de los hinchas ingleses que no pueden creer y que le están pidiendo un diagnóstico oficial al club, ¿verdad? Y después el clásico My God, fuck, un montón de cosas. Imagínense, esto impacta desde el punto de vista de ya descartarlo de estos 2 primeros partidos que son el inicio para nosotros, una eliminatoria en donde necesitamos dar ese golpe que no estamos dando hace bastante tiempo. Y a esto sumarle a eso que decís, Federico, que si se confirma lo de hasta fin de año, estamos hablando que el jugador se va a perder el 33% de los partidos de Paraguay en eliminatoria. Claro, 6 partidos. Paraguay, para Brighton es en mitad del campeonato, ¿verdad? Sí. Es el número 10, le dio la camiseta de McAllister, es el jugador que más aparece en las imágenes de las redes del club, en la cara de Brighton hoy. Hace bastante tiempo, aparece en todos lados. Y en el último partido, su técnico dijo, fue el mejor jugador en la cancha, en un partido donde Mitoma hizo un golazo, hasta ahora el de la temporada, y una asistencia, y hubo otro que hizo doblete. O sea, en ese mismo equipo el técnico dijo, el mejor fue Enciso. O sea, para dimensionar quién es Julio Enciso en estos momentos. Sí, el que hizo doblete fue gracias a Enciso. Por eso. Porque el doblete llegó gracias a los pases. El primero, esa capacidad que tuvo para el tercer gol. Es que jugó... muy bien. Nuestro mejor gol de mitad de cancha para... Bueno, a nivel global, ¿verdad? El mejor gol paraguayo de la actualidad. Y bueno, hay que ver perfiles, ¿verdad? De características de otros. Yo creo que se le puede abrir más la puerta ahora a Mati Segovia, si es que Guillermo va a insistir con su figura que utilizó en los últimos tiempos, a Mati Segovia y a Ramón Sosa. Sí. No, el tema del golpe, porque también podríamos decir, o sea, a ver, Bruno decía el tema del Al-Ittihad, lo que jugó ayer Palmeiras, o sea, Gustavo también, pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos ganar partidos. O sea, ya arrancamos de local, acá ya hemos debatido mucho el tema de cambiar la localía, que quieren cambiar el logo, o sea, todo bien, pero el tema es ganar. Y vos sabés que para ganar necesita al que va a desequilibrar más que el que pueda ahí generar solidez o seguridad defensiva. Desde ese lado, lógicamente es una baja sensible. Y justo lo que nos pasó en las eliminatorias pasadas fue que tuvimos pobre gestión futbolística de mitad de cancha para arriba. Poca elaboración, poca profundidad, hasta si se quiere. Poca pegada, por ende. Por partido llevamos largo. Sí, por ende. Con jugada balón por abajo. Sí, escasa pegada al arco rival y lo perdés al mejor jugador que te puede dar esa inventiva y que justo ahora cambió su versión de juego. Es decir, realmente hay que decir que al Enciso que lo vimos el fin de semana es otro Enciso, el pasador, el que asiste, el que levanta la cabeza, el que no es egoísta. Es como que dio un paso hacia adelante en su proceso de crecimiento, ¿verdad? Desde el lado futbolístico, ¿verdad?
Y lamentablemente esto, ¿verdad? Jugadores de sus características, bueno, me decís, puede ser Mati, aunque Mati es mucho más extremo, porque a Enciso yo creo que lo va a utilizar, o lo iba a utilizar Guillermo más de punta, acompañando al 9, ya sea Morales, ya sea Ábalos, el que pueda jugar ahí. Y con esto hay que ver quién es el que se puede adaptar a esa posición. Claro, era el titular en todos los equipos, ¿verdad? Sí. Entonces, cualquiera sea un equipo, pero no había discusión sobre él. El partido es ya dentro de un par de semanas. Y sí, de hoy en 15. Exactamente 2 semanas. Sí. 2 semanas, ¿no? Sí. No, y, de hoy en 15. Es doloroso y más todavía la proyección, porque estamos hablando de lo que había pasado aquella vez con Robert Morales, ¿verdad? Contra Ecuador, que también fue algo... Uno decía, mira la savia nueva. Morales con Enciso, Morales lo perdimos por más de un año. Pero fíjate que eso ya era, o sea, era una especie de descubrimiento de esa dupla, pero ya se estaba terminando las eliminatorias. Que iban a arrancar ahora dentro de 2 semanas. Es como que, bueno, se va a recuperar y esperemos, mientras que este era... Claro, lo agarraste en el mejor momento de Enciso y esto es... Increíble, claro, porque es a 2 semanas. Y en su mejor momento... Y el paraguayo, no sé, me parece a nivel... No quiero establecer la diferencia, ¿verdad? Porque los dos están en un gran nivel. Pero creo que por manija, un montón de cosas, hoy está más que Almirón. Sí. Enciso. Hoy es más influyente que Almirón, a mi modo. En el arranque a nivel mediático, yo nomás por la repercusión que sigue teniendo el tema de una noticia que solamente salió de acá, que todavía de ningún lado. Entonces, algo hasta medio árabe ponen, por ejemplo, la foto de él citando la fuente y que hasta fin de año el tema, ¿verdad? Estamos hablando de los valores jóvenes, de lo que tiene que ver con el campeonato más visto del mundo hoy en día. Hasta para Sudamérica lo que va a significar sus eliminatorias, es como decir, se pierde uno de los grandes valores, al menos para verlo en estos primeros partidos, a nivel de eliminatoria, ¿verdad? Porque si vamos a ir equipo por equipo, claramente está en Paraguay. ¿A quién verlo en Paraguay? Enciso y Almirón. Claro, sí. En ese orden, sí. De hecho, los peruanos estaban hablando, temían, de acuerdo a los reportes periodísticos, o sea, lo tomaban muy en cuenta Enciso y Almirón. ¿Sí? Son digamos los que son enfocados en materia a tomar en cuenta y para tomar cuidado para el partido de... Fíjate, nosotros mismos acá, por ejemplo, se le había dado el destaque que la Padula no iba a estar. Y, o sea, y decían, mira que capaz tenga que recurrir a Guerrero, que ya está para 40 años. Sí, está mal. No, pero por eso, y que cuida capaz Guerrero sea nueve acá. Una eliminatoria, Dani, que se caía Neymar, se caía Messi, y ¿cuál era? La Ramón. Sí. Que con Ramón. Todas las figuras se caían, no venían a jugar. Porque yo me acuerdo porque vino con el Tata Martino Argentina sin Messi. Sí. Y Brasil vino el 2-2 sin Neymar. Claro. Se cayeron los dos. ¿Sabes por qué? Porque esa fue una eliminatoria donde el primer combo, me acuerdo, fue Venezuela, el que ganamos con gol de Derli luego del error de Vizcarrondo. Y ya en la segunda fecha, el primer partido local fue contra Argentina. Y en esa no vino Messi. Claro, 0-0. Y contra Brasil fue... Imagínate que jugó y el Topo Cáceres le rompió la nariz. Jugó el actual técnico Independiente de Avellaneda, me acuerdo. Treves jugó aquel partido. Sí. Y... ¿Cómo pasa el tiempo ya? Y no sé si en ese debutó Dybala, que erró una en el... Y dijo, mira, porque... ¿Ese fue el partido de Motochorro también? Sí, no, es que el Lescano era el titular, era el 9 de Ramón, era. Pero ese partido él debutó. Sí, y ahí es que donde impresionó gratamente. Sí. Y contra Brasil fue en la previa de la Copa América, la sexta fecha. Y lo de Brasil fue después de Ecuador, ¿verdad? Sí, claro, Ecuador-Brasil fue el combo. Sí, porque empataron los dos sobre la hora. Sí, ese fue lo que más dolió cuando podíamos haber sumado 4 puntos más, ¿verdad? Porque le estábamos ganando a Ecuador, hasta le estábamos dando un baile hasta que terminó mal la cosa, ¿verdad? Y que la gente se quedó con esa percepción, por eso después, unos días después, arranca la Copa América Centenario y luego Ramón renuncia porque Paraguay estaba en zona de clasificación, más allá de que se había dejado 4 puntos, se compitió bien y bueno, después fue una especie de debacle no nos hemos recuperado todavía. ¿En Brasil fue figura Dani Alves? ¿Quién fue la figura? Y Dani Alves hace el gol que Iturbe no lo persigue. Sí. Y después casi terminan ganándonos. El Pájaro es un gol, segundo. Y es el partido donde Conejo se lesiona al comienzo y entra Roque. Exacto. Rápido hicimos los 2 goles, no recuerdo. Hicimos el primero, después le golpeamos a Brasil. Y estábamos de buena forma. Se salvó Dunga ese partido.
Sí. Por no haber perdido ese partido, se salvó. lo mantuvieron para la Copa América Centenario y ahí lo echaron. Exactamente. Justamente Perú lo eliminó. Nuestro Cierto. rival dentro de 2 semanas. Cierto. Vamos a Edgar, hablamos de Olimpia. ¿Vos tenés goles de Olimpia, Ovalito? Pide la gente goles de Olimpia. Poné, no sé, un gol contra Flamengo. Claro. Lo más reciente con el grito ahí. Gol de Richa, gol de Bruera. Vencedor de 30.000 personas, 40.000. Edgar, adelante, por favor. Gracias, Federico. ¿Querés equipar toda tu casa? El jueves 31 de agosto al sábado 2 de septiembre llega NG Off, la feria de descuentos espectaculares del 30%, 50% y hasta 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Vas a tener la oportunidad de llevarte a casa todo lo que necesitas al mejor precio. Te esperamos en nuestra sucursal NGO de San Lorenzo, Avenida Avelino Martínez. No te lo podés perder, el NG Off con el pacto de confianza NGO. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. BC Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991 97 47 25. BC Excursiones. Bajaron los precios en Petrosur, menos 600 guaraníes por litro en todos tus combustibles, en todas sus estaciones. Pasa por Petrosur y carga calidad internacional certificada. Petrosur. Retira tu 0 kilómetro con visión. Saca tu préstamo vehicular con tasas desde 10,5% y hasta 60 meses de plazo. Solo necesitas presentar tus comprobantes de ingresos, factura de servicios y carta de oferta. Consulta bases y condiciones en www.visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. Precios imperdibles en Inverfin con el agosto liquida. Aprovecha ya mismo las ofertas en muebles y renova tu espacio por completo. Ropero Mobile Chile de 2 piezas en cuotas de tan solo 59.000 guaraníes. Y dale a tu dormitorio el mejor orden con la durabilidad que buscabas. Encontrá estos productos en tu Inverfin más cercano o ingresa a nuestras redes para más información como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. 12:30, estamos en contacto con el volante de Guaireña, Marcelo Acosta. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Marcelo, ¿cuántos años tenés, Marcelo? 22. 22. ¿Tenés todo casi arreglado para ir a jugar a Rosario Central de Argentina? Sí, tengo una oferta de Rosario, pero todavía no está concretado nada. ¿Guaireña pone algún tipo de impedimento el club? Sí, el club no me está queriendo dejar salir en estos momentos. Vos tenés todo arreglado con Central, incluso veíamos medios argentinos que ya lo presentaban. Este colega que sabe tanto, César Merlo, lo ponía. Incluso hablamos para algún medio argentino que contamos que te vimos contra Olimpia, contra Cerro, jugando muy bien, volante muy dinámico, de llegada, que también tiene sacrificio, y no se da porque no te deja ir Guaireña. Así mismo, eso es el problema ahora mismo y estamos haciendo todo lo posible para poder salir. ¿Guaireña es el dueño del 100% de tu pase, Marcelo? Sí, así mismo, el 100%. ¿Y cuál es el tema? ¿No cierra el plan de pago de Rosario? ¿No cierra la cantidad que ofrece Rosario al club? Y la verdad es que yo digo que porque no me quieren dejar ir. Porque anoche el club rosarino ofreció un poco más de lo que ya había ofrecido y ya no nos atendió más el presidente y eso, y estamos así. ¿Qué presidente? ¿Quién no te atendió? Y el presidente de Guaireña. El nuevo presidente. Darío Cristaldo. Cristaldo. Sí, así mismo. Y Marcelo, ¿y vos hasta cuándo tenés contrato con Guaireña? Yo renové con Guaireña y tengo hasta 2025 con ellos. Ah, hace poco renovaste entonces. Sí, este año renuevo. ¿Y quién es tu representante? Darío Torales. Y el dinero que te ofrece Central en cuanto a salario es muy superior al de Guaireña.
Sí, obviamente. Y es una buena oportunidad para mí en lo futbolístico y para salir adelante, para ayudar también a mi familia, pero bueno, estamos así, estamos peleando. ¿Desde qué categoría vos estás en Guaireña, Marcelo? Yo estoy desde 2019, desde la intermedia. ¿Y antes dónde estuviste? Antes estuve por liga, hacia mi casa nomás. ¿Y hacia dónde? Para conocerte un poco más. Colonia Independencia. Colonia Independencia. Ah, mira. De ahí es Jorge Moreira, ¿verdad? Sí, de Moreira. Moreira, el Pero ya lateral. cerca del Guaira, ya cerca del Guaira. Ahí nomás. Sí, ahí nomás, cerquita. Sí, ahí cerca, media Zona hora cordillera. cerca. Le estábamos destacando, Federico, nosotros el La fiesta de la viernes. cerveza ayer y el- Sí, Claro, la fiesta todo de la el cerveza. ayer importante. Zona, lo que te quiero decir, la zona del Ubitrusú. Te estábamos También. destacando, Marcelo, y justamente con el compañero que hicimos el partido el viernes contra Olimpia. En mi caso, después dije el sábado acá que si yo fuera scouting de uno de los grandes, ya te iba a estar tomando muy en cuenta. Ah, mira, Fue una de las grandes figuras del partido. Y... Sí, no, Sí, tiene sí, una sí, ida de sí. vuelta muy interesante. Y vos, Tiene Marcelo. dinamismo. De hecho, en ese partido que tuvo la invasión de la gente de Cerro, La Son rompió. partidazos, y son partidazos. lo- Por fue un lateral costado, izquierdo. sí, Además, por un costado. vos jugás por todas partes, Marcelo, a la derecha, interno, a la izquierda, de media punta. Sí, de eso, en ese sentido no tengo problema. Hasta inclusive de lateral derecho. Pero vos te iniciaste de volante, de extremo a la derecha, Marcelo. Sí, así mismo. Marcelo, un medio, un colega incluso publicó que esta situación te llevó a un bajón grande, a cierta depresión. ¿Eso es cierto? Y sí, la verdad que sí me afectó un poco en lo emocional porque viste que uno se esfuerza también para llegar a estas cosas. ¿no? Se rompe el culo día a día y se me presenta esta clase de oportunidad y si es que se me escapa ya es algo muy complicado para mí también. ¿Y vos sos de un hogar humilde? ¿Qué tipo de familia tenés? ¿Sos soltero o Sí. ya? Sí, soy vengo de una familia muy humilde, queriendo ayudar también a mi familia, a mi mamá, a mi papá y lastimosamente las cosas así. ¿Vos vivís con ellos, Marcelo? ¿Con tu mamá y con tu Sí, papá? en mi casa vivo. Y esta plata le vendría muy bien para ellos, ¿no? Que seguramente debe ser gente trabajadora, como para, como decís, en estos tiempos duros, ayudar, vendría muy bien. Claro, exactamente. Y Marcelo, ¿y por dónde vos ves la solución a todo esto? ¿Qué tiene que pasar para que Guaireña te pueda dejar ir y también se beneficie de la compra de Rosario? Y realmente no sé cómo te va a explicar, pero creo que el equipo ahora sabemos que estamos en un momento complicado también. Y lo que ellos quieren que yo me quede hasta diciembre. Ese es el tema. ¿Quieren que completes el campeonato clausura con Guaireña? Sí, quieren que complete con ellos y después para que me vaya. ¿Y vos en este estado así que está bajoneado, está para jugar el fin de semana, está a disposición del técnico? No voy a estar para este partido. Aquí no me vengo. ¿Por qué eso? Y por la situación que estamos pasando. Pero, Estamos en un momento ¿decisión complicado, de quién es? ¿Decisión tuya o del club? No, del profe. O sea, el profe no te deja ni, pero tampoco te van a usar el fin de semana. No me van a usar porque no entrené 2 días. ¿No entrenaste 2 días? Entonces Humberto Velar, Humberto Velar te dijo que te calme, que se tranquilice todo para después volver. Sí, hasta que se arregle la situación. Así mismo. ¿Y por qué no llegaste a entrenar esos 2 días, Marcelo? Y porque no estaba bien en lo emocional y no quería solucionar primero mi tema. Pero ¿Y avisaste por lo menos. ¿Cuándo volvió al entrenamiento? Y mañana entrenamos los no convocados, tengo que presentarme otra vez. ¿Pero vas a volver? ¿Te pasó ya el bajón? Y tenemos que arreglar alguna situación, ¿no? Tenemos que arreglar primero la situación y después. Ah, no, pero entonces no hay nada seguro. ¿Cuál es la situación? ¿Pedí algo más de que te aumenten el sueldo? Y la situación es que quiero que el presidente se siente a arreglar conmigo, a solucionar las cosas. Eso no. ¿Vos ganás poco ahí? Sí, no, muy poco saco. Muy poco. Y los premios a veces no se dan, pierden partido y es complicado, ¿no? Sí, complicado, así mismo. Bueno, Marcelo, vamos a ir tu caso. Repito, estaba todo hecho, la prensa argentina informaba, nos preguntaban sobre tus condiciones. Y bueno, sabemos que detrás de todo jugador hay una familia, hay gente que también depende de eso y ojalá te vaya bien. Gracias por el tiempo y fuerza. Dale, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo.
12:37, Edgar, y después sí ya vamos al gol, a recordar en este día especial, cuarto de final Copa Libertadores, Lodo Olimpia. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Atención amantes de la comida deliciosa. Si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de pollo Don Juan. Una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollo Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de las sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. En el Cacique todo el año es fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto cumplimos 18 años. Ven a la gran fiesta de El Cacique, tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique, 18 años, sí te conviene. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Bajaron los precios en Petrosur. Menos 600 guaraníes por litro en todos sus combustibles, en todas sus estaciones. Pasa por Petrosur y carga calidad internacional certificada. Encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya voy a. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Tiro libre de esquina. Elige que el hincha. Elige ahora. Este es el momento para gritar, levantar el volumen de tu radio. Es un roque. ¡Ah! ¡Cabezazo!
bella tradición. Los blancos pañuelos ya cubren el cielo, premiándolo entre tu obra titán. Tres urnas a Olimpia y a sus dirigentes y a los bravos leones del gran capitán. Daniel Junior. Los dioses del fútbol siempre le tienen reservado a un hombre que vivió tantas dificultades los goles más emblemáticos en esta recta de su carrera. El centro pasado de Zavala, lo de Flamengo habrán dicho, hay que tomar al que entró recién, que es un alto, hay que tomar al zaguero que siempre ganan las de arriba. Pero allá estaba, hasta decir segundo palo, no, estaba más cerca del punto penal, detrás de tres matungos de Flamengo. El centro que pasa, Richard que usa la cabeza en el sentido metafórico y también real para que ese balón se aleje de Cuña. Otro gol para la carrera de un titán como Richard Ortiz, para que Olimpia iguale la serie y, ¿por qué no?, buscar el gol de la clasificación. Olimpia lo pone de rodillas a Flamengo. ¿Qué tendrá esa camiseta, no? ¿Qué tendrá esa camiseta que aquellos que se la ponen en estas grandes jornadas dan vuelta a todas las adversidades ante uno de los mejores equipos de América? Porque Olimpia sí lo está llenando de pavor al público de Flamengo en las tribunas, al equipo en la cancha, con ese gran capitán de los tiempos modernos. ¡Opa! Choqueado el Flamengo, Federico. Lo que decíamos, de rodilla contra las cuerdas, elija el adjetivo que quiera, con Richard Ortiz, y otro gol que en el futuro merece un mosaico para el capitán. 2-1, por ahora hay penales, pero Olimpia quiere aprovechar para dar el golpe de knockout. El segundo de Olimpia. A los 24 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo Apostala, a ganar, lo cambia todo. 359 de la Copa Libertadores, primero que marca Richard Ortiz, el 15º de Olimpia, es el octavo que le convierten al Flamengo. Corner para Olimpia, Zavala. Vamos Olimpia por el tercero. Elige creer el hincha, Zavala listo. Ramón Martínez, Tito, van todos. Romaña, centro, Bruguera de cabeza.
congele todo ahora y quede para siempre esto. Qué grandeza la de Olimpia, qué grandeza la del franjeado, para dejar, como decíamos, knockout de rodillas, así el multimillonario Flamengo, el equipo de las figuras, del técnico de millones de dólares. Olimpia de su humildad, orden, entrega, pero por sobre todas las cosas, sabiduría copera, corazón copero. No solo le dio vuelta, sino que ahora está evitando los penales. Está terminando con el ciclo de Flamengo que duró 4 años. Con Bruera, que forzó el córner. Gran acción del argentino. El mismo córner que después cabeció con alma, vida, pero pongamos en primer lugar la camiseta, la tradición, el que se la pone y está bien futbolísticamente, está bien para las grandes noches coperas, para los grandes resultados, y este 10 de agosto Olimpia está dibujando una noche inolvidable para todos los que eligieron creer que están acá, que están en algún punto del país, en el mundo. Olimpia lo está haciendo de nuevo, Olimpia derribando a un gigante. Daniel Jul. Y para derrumbar a un gigante de América hay que ser grande, muy grande, como había parafraseado el Chiqui Arce en su primer ciclo en el franjeado. Y vaya grandeza, porque fue casi algo de profecía la protesta de Gabigol, porque entendía que el equipo estaba groggy. El que quería los penales no era Olimpia, Por eso en el gol anterior de Richard dijimos, no, Olimpia no tiene que firmar la tanda, tiene que buscar ese gol de clasificación. Y si Richard hizo un gol, Bruera levanta la mano, es mi especialidad esa, Capi. Déjame a mí otro centro desde la izquierda con la comba abierta del otro Facundo, para que el testazo de Bruera conmueva a América y baje a un campeón defensor. Otro hecho al cual Olimpia está acostumbrado, ¿no? Para que esté cerca la clasificación, y ahora a pensar lo que pueda significar la proyección de un partido fantástico. Ya estaba quedando medio lejos para la rica historia del Olimpia, aquella contra Fluminense, ¿se acuerda? Donde empezó perdiendo y anotó para la remontada. No hay gol de visitante, pero no quiere penales Olimpia, por eso ya anotó 3 y está cerca de Paraguay para el mundo. En su torneo favorito, Olimpia está noqueando nada más y nada menos que al campeón defensor. El tercero de Olimpia. A los 34 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo apuesta a la ganar, lo cambia todo. Es el gol 360 de la Copa Libertadores de esta temporada, segundo que marca Facundo Bruera, 16 de Olimpia, es el 9º que le convierte en el Flamengo. Flamea orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón, victoriosa que inspira, tu enseña, es obra grandiosa. 12 con 51 minutos, se recuerda entonces de lo que fueron los 2 goles que fueron de vuelco importantísimo hace un par de semanas nada más frente a Flamengo en el Defensor del Chaco. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Atención, los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10
1010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más. 235 5000 para pedidos, no te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Con cubiertas como Tair, andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos, explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tair. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta el 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Bueno, lo que tiene que ver con los equipos que están peleando en clausura, los diferentes cupos internacionales, hay que decir que Nacional ya no lo tiene a Pedro Saravia como entrenador. Fue cesado en el cargo ayer por la tarde y el reemplazante está para ser Pumpido, según Juan Pablo Pumpido. Sí. Buen lobby tiene Juan Pumpido, ¿eh? Sí. Pero Nacional ya lo quería cuando en un momento se habló la salida de Saravia. Ya es más, estaba bajo su mira, digamos. Se habló de que él sale a Meliano porque justamente ya tenía apalabrado ese momento para poder estar en Nacional. Sin embargo... Pero vamos a una cuestión de que cómo ese lobby o esa percepción es más fuerte que, por ejemplo, lo último que dejó. ¿Se entiende? Porque sí, ese lobby es producto del buen trabajo que hizo en Ameliano o independientemente. Porque no todo está relacionado al resultado. Vos podés haber tenido una mala campaña, por eso acá dijimos, ojo con De Munner, porque uno mira los resultados globales y fue una mala campaña, pero capaz... De Munner, el 28 de julio, no hace un mes todavía renunció a un equipo al que lo dejó a 4 puntos del descenso, por ejemplo. Sí, pero... ¿Con qué cabeza viene el técnico? Pero capaz, los que lo eligen dicen, pero fíjate cómo hizo jugar el equipo en los primeros partidos. Entonces, Pumpido tiene esa buena consideración más allá de ese lobby que me marcabas, pero si vamos a una cuestión de lo más reciente... Mira que Guaraní hizo una jugada, porque a la larga yo nunca como que entendí, más allá que hoy, medio que ser hincha, tenés que serlo crítico o criticón por default. Nunca entendí este tema de que no le reconocieron a Rorro. Siempre había una insatisfacción casi de forma permanente. Pero a la larga, si vos me decís, entre lo que dejó Rorro y entre lo que dejó Pumpido, yo creo que López hizo más que Pumpido, Porque si vos me decís, no, pero fíjate que lo clasificó, sí, pero 85% de lo que significó manejar el resultado a favor contra Huracán fue por la campaña que había hecho. Es más, con Rorro se termina empatando en Guayaquil, que es el resultado clave para que acá contra Huracán Guaraní tenga todas las de clasificar. Y después lo que ocurrió en el plano local y ni acá justo hablábamos con Buenaventura, lo de Vargas, pero dijimos, bueno, todas las vicisitudes del equipo rival de la Copa Paraguay, Valois, y Ameliano la vez pasada le ganó, claro, y con muchísima autoridad. Ellos decidieron poner jugadores juveniles, hicieron debutar, por ejemplo, el chico Echeverría, que venía de hacer buen partido contra Valois, pero fue totalmente diferente. El equipo fue muy frágil, esa media cancha. Es más, jugó Echeverría, jugó el chico Bruno Díaz. Eso que vos decís es un poco la analogía, y en el caso de Cerro, viste, creo que la vez pasada otra vez su reserva ganó. Pero yo creo que ya se calmaron con el tema de que
¿por qué no hacen jugarle a fulano de la reserva? Ya dicen, porque los que aparecieron últimamente, como los juveniles de Cerro en la primera, o sea, hay una brecha grande. No quiere decir que entonces todos los de la reserva son más, no es tan fácil que una matemática simple decir, en la reserva este equipo antes y en la primera no, vamos a ponerle. Estaríamos viendo debutantes cada domingo, como antes pasaba. Lo de Sarabia fue peor porque estuvo involucrado su hijo, creo, en una... ¿Qué fue lo que pasó ahí en esa preferencia? Y parece que reaccionó ante lo insulta a su padre y se armó ahí la... Sí, porque... Trompeada, había un solo policía. Forma parte del staff del cuerpo técnico, como tengo entendido como videoanalista. Y ellos suelen estar allí entonces. El hijo de Sarabia está ahí en un trabajo... técnico importante, entonces se ubican ellos en el sector de cabinas. Claro. Y ahí hubo el problema, los reclamos. O sea que más allá de lo deportivo también tuvo que ver con ese... yo no sé si eso tuvo mucho que ver. Yo no sé, pero un hincha nacional me decía hoy... Saludos para un incidente Rodney Martínez, fanático nacional, me dice no cerca de la cabina de prensa hubo un incidente. Sí, salió en foto y todo ahí arriba. Sí, porque y había un solo policía, pero hubo trompada. Es que el domingo a los 8 minutos ya estaba perdiendo Nacional 2-0 contra General Caballero. En el segundo tiempo reaccionó, descontó, y ni bien descontó y se fue, marcó Junior Marabel otra vez el 3-1. Y se perdió un partido, hasta si se quiere, estratégico para el tema del acumulativo y compañía, y terminó muy tenso el ambiente. Esa preferencia nacional, yo recuerdo que estuvimos en el partido que justamente Ameliano, con Pumpido, lo desactiva Nacional de la lucha por el campeonato. Aquí me dice, disculpame Ariel, ustedes no estuvieron ahí. El hijo de Sarabia ya tenía antecedente, acordate del final del clausura en el Arsenio Rico, me dice. Sí que hubo, ¿se acuerdan que hubo también una batalla campal ahí? Final del clausura. Claro, porque el hincha nacional pues se quedó con la sangre que le tiraron de toda Sarabia. Cuando Olimpia sale campeón, hay un partido en el Arsenio Rico. ¿Contra Meliano? Contra Meliano es que se arma. Sí. Cuando Bruera falla el penal. Así mismo, esa tarde, claro, porque era un día de semana en la tarde fue. Claro, porque ellos estuvieron allí y nosotros estuvimos en Sajonia para Olimpia Sol. Bueno, y ahí me hace recordar, y ahí el hijo de Sarabia estuvo también involucrado. Pero yo lo que me acuerdo de esa vez fue que unos cuantos hinchas de Nacional estaban algunos dirigentes en una de las cabinas. Y cuando llegaron los goles de Ameliano dijeron de todo, un reclamo impresionante más allá de un equipo impensado que venía peleando por el título. El tema de Pumpido es una credencial importante, muy significativo fue lo que hizo como entrenador, primero que todo la permanencia, la Copa Paraguay y después la Supercopa, porque eso es... La Supercopa ya jugó con... como cierto, ya... Humberto ya fue. Otra vez. Correcto, pues ya fue este año. Él deja después de ganar la Copa Paraguay. Está bien, con Humberto ya este año, pero fue del 2023. Pero igualmente... Por lo que Fabio explicaba, porque como que se especulaba que luego de ganar la Copa Paraguay, él iba a quedar como porque... ¿Quién...? Él creo que en las últimas fechas ya estuvo en el banquillo. Pero digamos que fue clave su gestión para la permanencia y la Copa Paraguay. Sí, y eso te impulsa. Fue su periodo dorado. Eso te impulsa. Ahora, su periodo dorado. Vamos a hablar, porque vos estás haciendo una apología a las condiciones de pero Juan que Pablo yo no terminé mi idea de lo que quería terminar. También, porque en Guaraní, ¿cuánto dirigió? Poquísimo. ¿Tú te acuerdas que en Guaraní le pusieron... una bandeja, entró, metió la pelota adentro y se quedó con algo como la clasificación hasta el primer gol de Guaraní en Río de Janeiro estaba todo bien, era más o menos, pero ¿cuántos partidos tuvo? ¿Tú llegó a tener 10 partidos Juan Pumpido en Guaraní? 11, 12 6 de primera y 3 de Sudamericana, y bueno, muy pocos y los Rodrigo López te decían que porque no quería trabajar quién. Nunca fue muy claro lo de Rodrigo López, ¿verdad? Muy llamativo. Sí, fue muy llamativo. Lo que siempre se le cuestionó también la parte, más que la parte física, era el por qué se lesionaron tanto los jugadores. Porque hubo una racha de jugadores que se lesionaron mucho. Y lo que tiene que ver con Pumpido es que parecía que iba a pintar mejor, porque ganó ese último partido que le dejó en bandeja a Rodrigo López, como vos decís, Federico, tomá, mete. Y lo hizo Pumpido. Y después parecía que todo pintaba bien, porque comienza el campeonato y Guaraní le gana a Luqueño, en el Feliciano Cáceres. Sí. Andó mal, o sea, no jugó bien, jugó a la defensiva y le salió bien. Buena victoria. ¿Sabes dónde comienza increíblemente el tema con Pumpido? Sí. El 5-3 con Olimpia. Y después, la semana siguiente, ya la eliminación. Pero el 5-3... Guaireña. El 5-3 dejó lo de Moya y Rodrigo Muñoz. Yo sé porque tengo muchos hinchas socios de Guaraní y que están cerca de la dirigencia.
Y lo que más impugnaron era el tema de Moya y el Popi, que ya no puede atajar más al Popi, que cómo lo puede sostener. Lo mismo decían por Rodrigo López en un momento, pero no tiene otra cosa Guaraní. Es que Muñoz se equivocó otra vez en el partido contra Meliano. El primer gol él prácticamente le regala. Ajá. Yo por ejemplo, o sea... Y contra Olimpia anduvo muy mal. Sí, claro. No voy a citar el gol de Montenegro, ¿verdad? Que se la baja él, pero ya había tenido errores en el primer tiempo. Sí, y yo, por ejemplo, por eso entiendo que el resultado maquilla absolutamente todo. Pero esto de los equipos. Y te descuida capaz por cómo venía jugando. O sea, Pumpío se acerca más a lo que hace Sarabia. Y Sarabia para mí hizo un muy buen trabajo en Nacional, más allá de esta recta. Repito, o sea, como que hoy vos para ser hincha, vos sos menos hincha si vos te demostrás conforme con lo que estaba haciendo tu equipo. Hasta el punto que dicen, yo no soy hincha conformista o resulta. Y a veces como que no hay demasiado asidero en ese tipo de expresiones. Pero era muy radical ir del fútbol que pregonaba Rorro, que también en Nacional jugaba de otra forma, a esto de Pumpío. Yo decía, voy a ver si es una cuestión esporádica, aislada, con lo de Huracán y Luqueño. Porque contra Huracán y Luqueño se daba una particularidad que el rival no le servía el empate y tenía que salir y salir y salir. Y Guaraní esos partidos lo jugó a la contra. Vamos a aprovechar la pelota larga en ese partido contra los argentinos. Me acuerdo que estaba Santander y Fabio recién reseñaba lo que fue el partido de la primera fecha en el Feliciano Cáceres. Pero después yo no recuerdo un partido donde, por ejemplo, el hincha de Guaraní haya salido, qué bien juega nuestro equipo, a esto juega. En la segunda fecha, hace rato que yo no había visto a un Guaraní que no le peleó a Libertad en el Rogelio Olivieres. Mira que esos partidos son muy especiales y Libertad hizo lo que quiso. Un 3-0 fácil le ganó. Después creo que le gana a Tacuarí. Nacional le hace un gol con Jordan expulsado rápidamente. Sí. O sea, muy poco mostró. O sea, voy a decir, 9 partidos. Tampoco dije porque para mí de los 9, no sé si hubo 90 minutos de compacto para decir, mira, un poco a esto jugaba. Entonces, el primer tiempo de Botafogo habrá sido lo mejor. Se me perdía ese partido que vos decías ante Nacional, Dani. Y ese es el partido que me parece que empieza a generar murmullo. Ese fue en Boca, ¿no? Sí, porque con 10 hombres Nacional jugó. Nada más. A los 13 minutos fue expulsado Venegas. Y todo el partido con 10. Terminó empatado y los hinchas van el técnico, ¿qué pasó acá? Ahí fue que empezó todo. Nacional, ¿cierto? Cada campeonato pasado tenía un plantel más reducido. O sea, que gran mérito de Sarabia. Claro, dentro que ahora en plena competencia se le va a Rolón. Sí. Le gana a Olimpia, debut de Chiquillar se le gana muy bien. Tenía a Rolón como una de las figuras y Rolón se fue a un club de Chile. Y en el torneo pasado, pasó lo mismo con Arrúa. Arrúa recuerdo que había hecho un gol, creo que en la primera fecha, y después ya se fue a Colón. No, Sarabia para mí hizo... Danilo Santa Cruz. Sí. Y dentro de sus méritos, cada 6 meses tenía que rearmar su equipo. Por eso yo no sé si es una cuestión de desgaste o el incidente que involucró nada más y nada menos que al hijo. Pero a mí me llamó la atención, Parece que cada vez se está echando más rápido al técnico. Comencemos por Arce de Cerro, Julio Cáceres de Olimpia, Rodrigo López de Guaraní y ahora Sarabia Nacional. Al técnico que en otro contexto quizás no merecerían ser sacados y se lo saca. Parece que hay ese tema de nuevo aire en el vestuario, me resulta. Está muy enfocado. Creo que los técnicos también, la mayoría ya no trabaja con rescisión de contrato importante, entonces es más fácil echarlos, pagarlos un par de sueldos. Y mira que el plantel de expectativa está a media tabla nacional, tiene 8, dice el puntero, a 8 diferencias, porque si uno va a hacer... para la Copa, ¿cómo está? Si se va a sincerar, tenemos que ver el acumulativo. Porque creo que está en Sudamericana. Estaba a 3 puntos de Emiliano, el que yo le pregunté a Fabio, o a Cristian Mareco. Guaraní Nacional prácticamente están en la misma línea. Por eso era un partido tan parejo en la previa por el tema de las copas del sábado pasado. Sí, Guaraní le alcanzó a Meliano. ¿Viste? Por eso. Le alcanzó a Meliano con 40 puntos en el acumulativo y está un punto más arriba a Nacional. O sea que en estos momentos
termina el campeonato, Libertad repitiendo título, estamos hablando Cerro a fase de grupos por el acumulativo 55 puntos, Trinidense 45 puntos para fase 2 de Copa Libertadores y fase 1 iría el campeón de la Copa Paraguay. Entonces, con esa situación, los que van a la Sudamericana serían Nacional con 41, Ameliano con 40, Guaraní también con 40 y Olimpia 37. Y está a un punto de Olimpia, ¿saben quién? General Caballero de Mallorquín, 36. Después de su victoria justamente ante Nacional, le puso ahí en una situación en donde si gana la próxima fecha y Olimpia no lo hace este fin de semana, lo va a desplazar de ese séptimo cupo que es el último para un torneo internacional en nuestra tabla acumulativa. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxi Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxidominios.com y migra hoy mismo. Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial, o que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo. Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente un giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra. Envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. La variedad de fiambres Ochi como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, mburucuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Bueno, a ver, sí. Está... Bueno, nos acaban de enviar la oferta por Gustavo Gómez. Sí, no, con lo de Enciso, Almirón, sí. Pero un dinero... ¿Cuántos años tiene Gustavo? 30. Y tiene que estar por ahí, creo que es 93, él es categoría 93. 93, sí, 30 años, 30. Sí, por ahí.
Vamos a estar enseguida con... afinamos un detalle y Sí, la oferta. 30 años. 30 años, sí. No, impresionante. No, porque siempre yo tomo como referencia aquella camada del Sudamericano Sub-20 del 2013. Entonces, 2013, 30 años ahora. Y por eso también declaró lo que declaró Abel Ferreira ayer en Colombia. Primero el famoso dedicatoria a los periodistas, ¿verdad? Si me salía mal, ustedes me van a decir que soy un burro. Porque él innovó, puso doble lateral y explicó el por qué era, ¿verdad? Y además le sale tan bien que los dos laterales hacen los goles, ¿verdad? Entre Rocha y Maike. Y después dijo, espero que, porque mira que dentro de todo, viste que Flamengo siempre trae a un, no sé, a un Gabigol, a un Bruno Enrique, a Diego en su momento. Fluminense le trajo a Marcelo. Palmeiras, el famoso... Yo me la arreglé, se me fue fulano, lo bajé unos metros. Pero ¿sabes lo que dijo? Y citó a los tres de arriba y a Gustavo. Dijo, espero que se queden ellos, porque si se van ellos, yo también me tengo que ir. Dijo, yo no hago magia. Yo no soy un mago. O sea, siendo el famoso todo, porque habrán visto el tema de que inclusive ahí en Times Square pautaron los hinchas pidiéndole claro que... a la presidenta, ¿verdad? Todo muy lindo tu avión, pero queremos refuerzo, ¿verdad? Y lo que dijo ayer Abel Ferreira es, por lo menos me mantengan, ¿verdad? Entiendo que no me traigan porque nosotros no estamos para gastar 15 a 20 millones de euros por un refuerzo, pero por lo menos me mantienen a los Ronnie, Veiga y compañía. Y entre ellos dijo a Gustavo Gómez. Yo creo que él olía un poco lo que podía hacer esta oferta. Y claro, pues Wilson no habla de una recesión que tiene Palmeiras, pero aquí una persona no habla de la oferta, que ya vamos a estar con eso. El avión de Palmeiras no anduvo anoche, el de la señora. ¿Ah, no anduvo? No anduvo, se tuvieron que ir a dormir en Colombia. Ellos pensaban después del partido ya volar rumbo a San Pablo. Se quedaron a dormir en Colombia, tuvo algún problema técnico el avión. Por lo menos para el partido de vuelta van a poder poner el equipo juvenil, ¿verdad? Exagerando un poco, voy a poner el resultado que se trajeron ayer. Veo con respecto justamente al Itia, el equipo de Benzema, decías está Kanté también ahí. Y el otro Kanté, Fabinho. Dice que en estos momentos, dentro de lo que permite la Liga Saudí, este club tiene 10 extranjeros cuando la liga solo permite 8. Y entre ellos dice Agassi y Hamed no están inscritos. Romarinho, estrella el pasado curso, dice Romarinho, pidió salir. Romarinho llegó a hacer un gol en un mundial de clubes contra Real Madrid, recuerdo. Y Grohe, que te decía Marcelo, el arquero. Sí, también podría marcharse. Y lo mismo podría ocurrir con Coronado y también con Haddalab. O sea, así que están en el operativo. Todos los extranjeros pre-PIF, claro, que es el fondo de inversión público, que es del señor Bin Salman. Bueno, antes Arabia tenía ese tipo de extranjeros. Los Marcelo Grohe, Romarinho, ¿cómo era? Coronado y compañía. Poner a ellos en una balanza y en la otra ponerle a N'Golo Kanté, Fabinho, Karim Benzema. Y si se suma a Gustavo Gómez, ¿verdad? Porque fíjate que a Gustavo en realidad lo quería otro equipo, pero ellos están, o sea, los números son más que nunca irreales. Por eso citábamos el caso de este chico español. Y Toni Kroos, que suele ser bastante crítico, se acordarán que él fue el del calendario, cuando dijo, no se puede jugar tantos partidos. Y cuando él coloca lo de vergonzoso, lo del embarrassing, ante el posteo de Fabricio Romano, es porque se trata de alguien de 21 años, como diciéndole, che, el dinero es todo. Y bueno, por ahora el dinero es todo. Bueno, hablando de dinero, nos decía una buena fuente, más de 20 millones de dólares de la oferta. Para él. Puede llegar hasta 25 millones de dólares. O sea, estamos hablando de para él. La oferta. A mí me dice... Dice que son montos que uno dice la que... La oferta que va a presentar. No es de club a club. Años, O sea, ese es el dinero para Gustavo. O para Palmeiras. Yo creo que para Palmeiras. Vos sabés que estoy recordando ahora cuando... Para Gustavo decía algo paralelo importante. ¿Viste que con esto... O sea, a mí no me sorprendería que ese, por ejemplo, sea un monto para Gustavo. No, porque me dice la oferta que trae es para el Palmeiras. Me dijeron que era histórica, puede llegar a 25
La base es 20, pero puede llegar a 25 millones, no sé si llega a la categoría de algo histórico para Palmeiras, ¿eh? No, quizás para un jugador paraguayo de 30 años, sí. Pero acá es Palmeiras el que tiene No, ya sé, pero yo te digo la persona que me escribió y me dijo, va a ser una cifra histórica. Y me autorizó que ponga más de 20 y puede llegar hasta 25, hasta pasar eso si es que Palmeiras se pone duro, ¿verdad? Pero la base es 20 y va subiendo a partir de ahí. Yo estoy recordando ahora, porque estamos en la época del fake news y todo eso, ¿verdad? Con respecto a informaciones que llegan. Entonces yo le pregunté a Renato Vitar si era cierto que el Al Nassr, el equipo cristiano, había ofertado. ¿También? Y él dijo que sí, la oferta existió. Y ya en aquella ocasión nos contaba principalmente esa postura que ayer ya vos decías, Dani, con respecto al técnico Abel Ferreira, que Palmeiras no lo quiere, sí. Yo me voy si me sacan a estos jugadores. Pero Palmeiras no lo quiere soltar. Estaban hablando del tema de la Copa Libertadores. Ya, ¿verdad? Claro. Hasta septiembre tienen tiempo, hasta el... Lo árabe, digo. Sí, su liga ahora arrancó. Y en septiembre ellos... hoy creo que arrancaba la tercera fecha. Porque ¿Qué le pensaba Gustavo? Capitán, futuro finalista, pero con una vida solucionada para los nietos y todo sale bien, ¿no? Que es real, ¿cierto? Aparte un tipo que se maneja bien, supo ganar muy buen dinero. Recordemos, Gustavo, de Lanús pasó al Milan directamente, Sí. Y se va a querer ir Federico. Después Palmeiras, él se puso la camiseta de Boca y no se quedó justamente por la dolarización en aquel momento. Un visionario. Un visionario, pero terrible. Y ahora aparece a los 30 años una oferta que si la llevamos, ponerle 25 para Palmeiras, ¿cuánto sería para él, Dani, imaginándote más o menos lo costó? Un contrato de 3 años, hasta los 33 años. 20% de eso. Está su amigo... Más de 4 millones. Amigo Neymar. Mismo representante tienen también, o sea, se conocen. Representante de Renato Vitar, el grupo para acá, pero es muy conocido de Neymar, está por ahí también. Sí, en la primera propuesta que fue algo así como 8 o 9 millones del equipo de Ronaldo. ¿En serio? No, sí, y Palmeiras dijo no. Palmeiras dijo no y Gustavo se quería ir. Aquella vez creo que Palmeiras le dijo tenía que medio doblar. 14, tipo 15. Claro, 14. Pero de lo que voy a decir, el tema de más de 20. Sí. Ayer estaba hablando con el hermano de Zorrito, con Julio Vareiro, y me decía que San Lorenzo rechazó la oferta de 4 millones de Arabia por improcedente. como la calificó, claro. La pucha, como le estamos viendo ahora. No compite. No, improcedente. Pero puede llegar a 25 hasta superar, pero ahora por encima de la base de 20 millones de dólares, euros, no sé con qué plata está manejando ahora allí los jeques. Gustavo Gómez, 30 años, capitán de Palmeiras, a punto de jugar una nueva final con el Club Verde de San Paulo de Copa Libertadores. Mickey te ofrece toda una línea de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan, siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además nos achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas, empleando talento nacional desde el 2000. Nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para
recargar las pilas en las estaciones de servicio Sosa y Posta. Sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Bueno, antes de ratificar, como decía Johnny, al principio de esta edición, no juega Zavala, no arranca. Vamos al equipo titular de Olimpia. Espínola, Alex Silva, Romaña, Mateo Gamarra, Tito Torres, que va a ocupar el puesto de lateral izquierdo. 3 volantes como Richard Ortiz, Vampeta Gómez, Ramón Martínez, extremos Cardoso y Hugo Fernández, y adelante Walter González. El equipo. Sí, señor. Ese decía Johnny González cuando arrancábamos el carrera, un poquito antes de arrancar también, porque tenía su participación con la noticia de Zavala afuera, en el banco, cuando estábamos terminando a la gran 7:30 también. Fabio. Sí, no, estaba curiosando un poco nomás la tabla, si bien empezó recién el campeonato en Arabia. 2 fechas, ¿verdad? Y el puntero justamente del equipo que le quiere a Gómez ahora, el Al Ittihad, donde juega Benzema y Kanté y Fabinho y compañía. Y el otro que también hizo puntaje perfecto hasta ahora en 2 fechas es el Al Ali, con 6 puntos los dos equipos. Y el Al Nassr, por ejemplo, perdió los 2 partidos que jugó, el equipo cristiano. Hay un partido y el Al Hilal ganó 1. Cristiano. Se recalentó en uno. No, y ese es el partido que acá el del repechaje a la Champions. De hecho, se estaba quedando fuera. Se estaba quedando fuera. Sí. Perdía 2-1 y a los 40 y pico del segundo tiempo hacen el 2-2 y luego en tiempo de descuento hacen el 3-2 y el 4-2. Ayer el equipo de Messi empató a los 142 minutos, a los 97. 8 minutos de tiempo adicional. Estaba perdiendo 0-2, sí. Empataron. Contra Cincinnati, ¿verdad? Cincinnati. ¿Qué copa? Esa, tipo Copa Paraguay. Claro, ese es el equivalente de la Copa Paraguay. Sí, por ejemplo, sí tiene alargue. Por eso fueron a la alargue. Hace el gol José Martínez, que entró por Diego Gómez, que volvió a no jugar bien. Gómez, la crítica de Aníbal que lee más o menos. ¿Todo se puede leer cosas del comentario de este equipo? No, o sea, está en inglés, ¿verdad? Claro, pero sí, pero el tema de los diarios de Miami. Porque ayer no vimos un partido que estábamos mirando Boca Nacional. No, claro. Yo también. Pero transmitió te dice por ayer el partido. Claro, porque ese no es de Apple. Entonces, es más, cuando Intervalli, el furor era agarremos ese porque ese es el que puede ganar un título. Viste que todo el mundo decía que Inter Miami es un mal equipo y el otro, el Leagues Cup, tenía que ir por una ruta larga y de repente la Copa esta, la US Cup, decían, mira, ya está en semifinales y a un solo partido. Y Cincinnati es uno de los mejores de la Major League Soccer. Por eso le estaba ganando nuevamente 2-0, ¿verdad? Pero Messi... O sea que yo se lo resumo nomás porque también estaba metido en el partido de Boca Racing y he visto muchas equivocaciones. En el primer gol le rebota, mala suerte tiene que le rebota a Diego y toma el hasta eso le pasó. El jugador y marca hasta eso. Y las críticas son malas porque le está costando mucho. Le supera evidentemente estar cerca de Busquets y de Messi. Porque no se puede explicar de otra manera, porque el fútbol no es más competitivo que acá o la Copa Libertadores que él jugó, por ejemplo, en cuanto a velocidad o exigencia. Pero el hecho de que lo tiene a esos monstruos al lado me parece que lo cobija. No lo condicionan demasiado. Por ahora no se aplica eso de que mira lo que va a aprender. Justamente charlamos con Renato Vitar. ¿Se acuerdan después de ese partido? Y acá habíamos coincidido que le costó el comienzo lo de la ansiedad, pero después se fue soltando, pero todavía no se pudo soltar. Pero tiene que después, caer primero, ¿verdad? Y entender que de a poco vaya normalizando ese contacto con esos grandes monstruos, ¿verdad? Y ojalá que sea el periodo de maduración o de adaptación, ¿verdad? Porque no todos son Messi o Busquets que salen del aeropuerto, se ponen los chorcitos y ya te juegan como si jugaran siempre o como lo hicieron en el Barcelona. Y van a la largue, Joseph hace el gol, después le empata sobre la hora de Cincinnati y van a la tanda de penales. Y en la tanda de penales nuevamente el quinto penal marca el que en teoría lucha con él el puesto, el chico estadounidense argentino, Benjamín. Y ahora Benjamín, Cremache, algo así es. Cremache, sí, y él es el argento estadounidense. El papá jugó en los Pumas. Revista y fue a vivir a Estados Unidos y nació ahí. Y se decidió él por que no podía creer que iba a jugar con Messi. Y él dijo, hace un año yo no sabía a qué me iba a dedicar.
O sea, él todavía no tenía claro, pues estamos hablando de un chico de 18 años. Y en Estados Unidos es muy eso de hasta los 18 probaba cualquier cosa y después ve. O sea, él todavía no tenía decidido si iba a ser profesional. Y ahora están en la final, creo que van contra Houston. Pero así va y sí, paralelamente. De Libertad, ¿cómo se llama el? Iván Franco. Le ganó al equipo de Brian Ojeda. Acá solemos tener nuestro oyente de Salt Lake. Salt Lake. Salt Lake. Lake es lago. Utah. ¿Lago qué, Dani? Lago Salt Lake. Lago salado. De hecho, es una por eso y no le sale nada, Fede, simplemente le rebotan toda la pelota y no puede dominar siquiera, la pelota pasa corto y todo le cuesta, nos dice acá un oyente. Sí. Increíble que horrible partido de Diego Gómez ayer, una pena, dice otro oyente. Fede, sacamos una duda, ¿por qué se le anuló a Boca el gol del tiro de esquina? Yo estaba grabando el programa de música en ese momento, lo tenía a espalda. Si vamos a una cuestión netamente reglamentaria, ¿está bien? El árbitro no autorizó. Ajá. O sea, es como que vos digas, che, yo metí un penal, ¿verdad? ¿Y por qué me anularon y el árbitro? Además, la pelota todavía no salió, esa pelota ya puso en el banderín del córner. Y allí podemos entrar en el tema de que había dos pelotas en cancha, que el pasapelota colocó allí, pero si vamos a una cuestión original, es el árbitro no autorizó. Es más, no es lo que le hace el famoso gesto de paté. No, es como el del tiro libre, el córner no es como el tiro libre, pero el tiro libre si uno pedí barrera, puede acelerar la jugada automáticamente. Es que producto, entre comillas, de esa indisciplina del pasapelota, porque él lo que hizo fue tirar la pelota adentro antes de que se vaya, y entonces le echaron. Claro, le tuvieron que echar por eso. Le termina echando. Y si él coloca... Fue paralelamente a los dos partidos, y Boca Racing fue el típico partido de Copa donde te dolían los ojos, ¿verdad? Y porque había mucho que en juego, y después lo que jugó Palmeiras en ese primer tiempo contra Pereira, y hasta medio te da pena la gente de Pereira, ¿verdad? Cómo se fueron con la ilusión y Palmeiras cómo se divirtió. O sea, el lapso, porque la jugada del penal es la que le pasó a Barcelona acá contra Cerro. O sea, el árbitro cobra afuera y el VAR le dice fue adentro, y después en un abrir y cerrar el segundo y el tercero, y los dos goles fue el salón, era. Y uno se lo hace la defensa de Pereira también. Acá dice otro amigo del WhatsApp, dice: Messi cuando fue al receso en el primer tiempo para tomar agua, solo a Gómez le habló, le mostraba con señas cómo moverse. Sí, dice. A propósito de Gómez, aquí nos envía Darío Ibarra, que puso en su Instagram Diego Gómez. Estamos hablando de los dos, pues, de los dos. Sí, claro. Cada uno con su protagonismo. Y estamos hablando de dos que mucha gente, más allá de que con Gustavo se tiene esa particularidad con la selección, tranquilamente está en el 11 de Guillermo. ¿Sí? Diego, sí. O sea, Gustavo y Diego. Yo te digo, por eso hay que decir de qué Gómez estamos hablando. ¿Es como de 20 millones o el que le está costando ahí en Miami? Justamente, antes de esto, Fabio, no sé quién vio, porque yo repito que el primer tiempo estaba grabando el programa. ¿Por qué no puso a Rojo? Me pregunta Carlos Torcoda. Y acá pregunta otro oyente. Tremendo codo le puso a jugador de Racing, dice. Porque era porque esa parte no agarré. Boca la Bombonera. Así era. Se salvó. Esa en un partido normal es roja, pero sin miramiento. Pero lo que solemos hablar, ¿por qué no fue penal para Olimpia la de Richard? Y era Maracaná, era Flamengo, era Boca, Bombonera, o sea, pesa. No, ayer el árbitro estuvo mal, el Sampaio estuvo, yo vi hace unos tiempos y... La acorralaron. Y ahora Gómez, que nos dice el amigo Neri, dice, estaba mirando el partido de Diego Gómez y cuando recibe la pelota, mentalmente se bloquea, porque piensa que tiene que pasarle siempre el balón a Busquets, a Messi. No encara los espacios vacíos y no llega de sorpresa. ¿Cómo? Claro. ¿Qué es su fuerte? Claro, y que acá en Libertad. No rompe línea, o sea, confianza no tiene, eso se nota. Bueno, nos envía aquí Darío Ibarra lo que puso en su historia de Instagram, dice: paciencia. Que no veas el resultado inmediato no significa que tu esfuerzo es en vano. Recuerda, todo lo bueno lleva tiempo. Es lo que pone Diego Gómez. Lo que pasa es que fue muy atípico. Ellos llegan en plena temporada. Yo no sigo sin entender todavía, ¿verdad? Cuando arranca la famosa Major League Soccer de vuelta. Se está jugando ya, ¿verdad? Pero es que puede total el equipo de Messi. Porque último. Ellos llegan último, perdió 3-0 Martino en su debut. Se pone ya en otro torneo la camiseta Messi, ganan todos los partidos hasta ahora. Él llega, Gómez también tiene que jugar con Busquets, con Jordi. Entonces muy atípica la situación, y me imagino que, como vos decís, los otros se ponen pantaloncitos, tienen 35 o 36 años y son galácticos, ¿verdad? Y saben lo que tienen que hacer
para un chico de 22 que le cambia la vida, el hábitat, debe ser difícil todavía. Y yo creo que si algo hay en el fútbol de Estados Unidos, fuerza física. Ahí son potentes físicamente, no son tan rápidos y por ahí le viene el tema de no hacer lo que sabe y como dice acá el amigo, querer jugar con los referentes. Tú estabas viendo partidos, hasta los hondureños juegan, no estoy viendo. Acá nos envía, escuchándole desde Utah. Nuestro amigo nos escucha siempre de Utah. Salt Lake, Lago Salado, amigos. Sí. Una pena que ayer se quedó fuera el equipo de Brian Ojeda, porque de lo contrario iba a jugar la final con el Inter de Messi. Sí, y eso también marcaba. Que era el equipo de Franco contra el equipo de Brian. Brian sí es titular. Brian suele ser el 6 de transporte del Salt Lake, porque claro, en un partido contra Los Ángeles lo había visto atentamente. Y Brian estuvo contra Nicaragua. O sea, es un jugador considerado también por Guillermo. Pero con Diego se da esa particularidad. O sea, Diego tuvo un ascenso fulgurante y hasta fulminante, te diré, desde aquel debut en Venezuela contra Caracas, en aquel partido donde Garnero lo hace debutar. Después los partidos contra Olimpia y Cerro. El partido decisivo con Cerro, ¿te acuerdas? Sí. El que sale campeón Libertad, en cancha Libertad. No me acuerdo quién era. aparece por la izquierda. No, y viste que ese fue un primer tiempo donde 4 jugadores se lesionaron. Sí. Y él entra por uno de los lesionados. No, fue con Olimpia. Olimpia fue con lo de Zárate. Pero ¿sabe que en ese partido lo que llamó mucho la atención? Yo me acuerdo, por ejemplo, ahí se lesionó Rolón cuando hace un cruce así descomunal y después se agarra el posterior. Claro, ¿sabe cuál era la referencia con respecto a Diego Gómez? Era este chico que apareció en Libertad no podía ver el arco. ¿Se acuerdan? Que pateaba de cualquier lado al arco. Bueno, entonces lo que pasa es que en Libertad, quieras o no, él no tuvo este periodo de adaptación, porque él entró y después se comió el puesto, y cuando él se fue a Odesur, Libertad bajó notablemente. Este año lo que estaba jugando. Entonces, por lo menos, eso que Darío te compartía, Fabio. Sí. O sea, él es consciente, y que lo tome así me parece que es sano. Bien. ¿Sabe quién no está? No, claro. Acá dice otro oyente, es difícil, pero ayer debutó el chico Farías también, y enseguida se asoció con Messi. Farías, que fue de Colón. De Colón de Santa Fe directamente. Él era el chico que después, como acá se viralizó por el tema de que con la camiseta de Cerro, no era de él, de la joyita que decían de Colón. La joyita que iba a jugar con Beltrán en aquel equipo de Colón. Sí. A propósito de Colón, acá dice Néstor Beltrán que Gorosito, dentro de este intento de reclutar paraguayos, lo había observado también a Brian Ojeda y había pedido por él para Colón. Pero está en Estados Unidos, ¿no? Sí, está en Estados Unidos. Y de hecho el Salt Lake compró el pase de Daniel. Claro, él ya no está. Bueno, ya no es, está buscando un 6 paraguayo entonces, porque lo quería Cardoso Lucena, ahora a Brian Ojeda. No sé si no lo tuvo en Olimpia. No sé si no coincidieron. No. ¿No? Creo que no, ¿eh? Fue ahora que dice toda la campaña del ascenso con Nottingham Forest. Me parece que no. No, por eso digo, yo creo que estuvo ya hace bastante tiempo más atrás, pero puede ser. A ver. Es el campeonato que ganó Olimpia, puede ser, sí. Dice... El equipo de Brian está en el tercer lugar. Sí, compartió con Gorosito. ¿De la MLS? ¿Con quién? Compartió con Gorosito, dice Néstor Beltrán. Ah, está bien. Brian Ojeda. Acá dice el equipo de Brian está en el tercer lugar, dice. En la MLS, está bien posicionado. El lado salado. Capital de los mormones. ¿Sí? Sí, Salt Lake es la capital de... Aquí no se le sentó mormón en el colectivo, ¿verdad, Fabio? A mí en un viaje a Luque y tuve la mala fortuna de decirle buenas tardes hasta Barrio Molino de Luque, no me pararon, hermano. Bla, 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 bla. Y ya que vos decías lo de la media, le hizo que el mejor equipo de Cincinnati. Yo tenía compañeros en Argentina en la secundaria que se hicieron mormones y de Suecia recibían un dinero. De Suecia le enviaban a Argentina. No te acordás, pero vos no te acordás. Un sueldo mensual, Pablo, que era como para agarrar la camisa blanca. No, y ahora lo que... Y el equivalente de eso es el fútbol saudí, ¿verdad? Ahora muchos se van a convertir al Islam también, si van a... Sí. No, me va a decir que era una época donde no había redes celulares de TikTok, pero justamente ese templo principal que tienen allí en España, cuando se empezó a construir, España, claro. Frente a un servicentro. Claro. Cuando se empezó a construir, decía, mira, esto se trae de Italia, esto se trae de tal lugar. Y bueno, no, la moscarda. Sí, con Ariel Julián Marico, porque salen de algo, pues siempre. Vamos, Ariel. Camisa blanca, vamos a ser mormones.
Se recibe buena plata de Suecia, sí. Con razón, no. Para seguir con el tema de Brian Ojeda, me dice acá el amigo Freddy Torres que inclusive pateó uno de los penales contra Guaraní en la final. Brian Ojeda. Claro. Pues, pateó claro, uno de los sí, no. Yo me equivoqué. Duele decirlo, pero Farías jugó muy bien. A Diego se le siente muy obediente en la cancha. Eso a veces le juega una mala pasada a los jugadores jóvenes. Osmar de Foz. Sí, capital de los mormones, pero yo no soy mormono, dice el amigo de Utah. Claro. Sí. Grande serie de Utah Jazz contra Chicago Bulls, de hecho. Michael Jordan ahora lo que era yo. Se retira y lo retira a aquel fantástico equipo de Karl Malone y John Stockton. No se le puede transferir a Ariel Arabia. Dice, ¿por qué Ariel Arabia? No. Ahí Bruno le dijo, vos no te vas a ir, le dijo. Pero vos y Bruno estuvieron de acuerdo que ambos se van a ir, pero de una, ¿verdad? De taquito. Claro. ¿Cómo te dijo el radio? No sé qué cosa te... Mezclando todo allá atrás. No, sí. Y este también todo rápido, ¿eh? Y vos también, ¿eh? A ver. Se suben en el bus los mormones y automáticamente todos se quedan dormidos en el bus. Sí, nadie quiere escucharla. Centro del Neumático Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni, el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni. Líquido para radiador verde o rojo, Vistoni. Grasa automotriz, afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Llegó el Pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Crema limpiadora Furia. Recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lactos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que la Mareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones como Rebotec impermeabilizantes? Solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Recordando que hoy queda un partido más de Copa Libertadores, justamente el partido de Olimpia ante Fluminense, 20-30 horas, este compromiso en el Maracaná. Y en Copa Sudamericana hay 2 partidos hoy a la misma hora. Recordando que ayer en Copa Sudamericana Botafogo no pudo contra Defensa y Justicia, terminó 1-1 el partido. Le rebotó la pelota a Gatito y después le rebotó el que vino a Guaraní. Sí, después le rebotó Tripiquio. Sí, después le rebotó a su compañero y le quedó a Tripiquio, que estaba
totalmente habilitado para la jugada porque fue un disparo al arco que rebotó de Gatito y empató Defensa y Justicia. ¿Rebotó de él o sea, él atajó y dio rebote y estaba totalmente habilitado porque pedían Oxay lo de Botafogo porque al rebotar en Gatito después pega en su compañero y la pelota va para atrás, para el arco. Y ahí estaba, es como que gracias, dice el jugador de Defensa y Justicia, empuja la pelota al arco. Y el 1-1 final en este partido. 2 partidos entonces hoy para completar la ronda de cuartos de final de la Copa Sudamericana. 18 horas para América Mineiro Fortaleza, duelo de brasileños. Mismo horario, 18 horas para Liga de Quito, recibiendo en la altura al São Paulo de Brasil. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de Omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. A sección de calle Palma, libre tránsito en el microcentro de Asunción. Te recordamos que tenés que visitar a tu Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol rápido con filma accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazol, que es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Toda la atención en lo que va a ser Copa Libertadores, cuartos de final. Olimpia enfrentando a Fluminense en el Maracaná desde las 18 horas. Vamos a estar con la previa. Arbitraje de Andrés Matonte de Uruguay para este partido. En el VAR estará Andrés Cuña, también Charrúa, para este partido donde Olimpia no va a contar con Facundo Zavala desde el Vamos. Está para jugar de lateral izquierdo Tito Torres, va a jugar también Ramón Martínez, va a jugar Hugo Fernández y en el ataque va a estar Walter González. También hablamos con Marcelo Acosta, jugador de Guaireña. ¿Qué está pasando con el jugador? Tenía todo arreglado para ir a Rosario Central, sin embargo,
en Guaireña no le permiten salir al menos hasta fin de año. Tengo una oferta de Rosario, pero el club no me está queriendo dejar salir en estos momentos. Estamos haciendo todo lo posible para poder salir. Sabemos que estamos en un momento complicado también, y lo que ellos quieren que yo me quede hasta diciembre. Sí, quieren que complete con ellos y después para que me vaya. Anoche el club rosarino nos ofreció un poco más de lo que ya había ofrecido y ya no nos atendió el presidente y eso, y estamos así. Es una buena oportunidad para mí en lo futbolístico y para salir adelante, para ayudar también a mi familia, pero bueno, estamos así, estamos peleando. Me afectó un poco en lo emocional porque viste que uno se esfuerza también para llegar a estas cosas. Se rompe el culo día a día y se me presenta esta clase de oportunidad y si que se me escapa ya es algo muy complicado para mí también. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Bueno, antes de ir a Juanma para hablar de Cerro, que mucha gente, muchos paraguayos en Salt Lake City, porque es el tercero que nos escribe. Ah, ¿en serio? Sí, el tercero que nos escribe y nos envió una muy linda foto que uno dimensiona a dónde llegamos muchas veces, o no dimensiona, ¿verdad? Él está ahora trabajando en un depósito de Amazon. En Salt Lake City. Mira lo que es, Fabio. Fíjate, parece película. Mi solidaridad. Sí. Está en un lugar cerrado, está con todos los carritos y escuchando el canal deportivo. Le hacemos buena compañía. Por eso. Qué capo, che, Laburando ya full, bien. En un depósito bien cerradito y escuchando el canal deportivo. Juanma, ¿cómo estás, Juanma? Mira, Juanma. ¿Está Juanma? 13:50, Edgar, contigo. VC Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991-974725. VC Excursiones. Hora de satisfacer tus antojos. Los panchos de pollo Don Juan son la solución perfecta. Suaves, livianos, sabrosos. No te quedes con las ganas. No pierdas más tiempo y visita una de las sucursales. O también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. En el Cacique todo el año es fiesta, fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto, porque cumplimos 18 años. El Cacique 18 años. Sí te conviene. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados
diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Sarrab de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. Los Sarrab es un producto de Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahuet. Gracias, Edgar. Aquí nos envían otra foto y muchas gracias. Un lugar hermoso desde... A ver... El código es 354 desde Islandia. Hermoso, mira, una montaña, una casa, parece una serie de Netflix. Juanjo, de Islandia. Gran saludo, Juanjo. Juanma, ¿cómo te va, Juanma? ¿Arranca Rivas en la defensa de Cerro? Hola, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. No. Para mí es muy poco probable que Daniel Rivas arranque de titular y mucho menos de central. Lo que pasa es que Lucas Quintana jugó hoy en categoría reserva, bien temprano por la mañana, entonces ayer no lo forzaron, no formó parte de la práctica de fútbol, pero no, Daniel Rivas es una improvisación para el entrenamiento ayer, pero no, está Rivas entrenando, pero a mí me dijeron que es poco probable que arranque de titular. Está bien, permitime, porque la comunidad de Salt Lake City es impresionante, Dani. Ahora nos escribe el cuarto, en un programa, Carlos Rodríguez dice... disfrutando de la comida griega de Salt Lake City, escuchando el programa y realmente comida griega. Mira, porque tenemos una colectividad importante ahí. Corazón, que alguien escribió ahí territorio franjeado, pero no envió la foto. Entonces, viste que yo siempre hacían referencia, pero igual, cuando nos escriben de Nueva York o esa zona del área, uno sabe que son varios. Pero yo pensé que era uno. Por eso, entonces, voy a rectificar, digo, a la colectividad de Salt Lake City. Por eso decía... En un mismo programa que te escriba tanta gente ya te das cuenta que son muchos, que son varios. Y en mi caso, por eso recordaba... Están todos desconectados, no es que uno está al lado del otro, ¿entendés? No, por eso, y desconozco la edad de ellos, hace cuánto tiempo están, pero para un amante de lo que es el básquet o el deporte norteamericano, a mí Utah me genera muy buenos recuerdos con esos grandes duelos que hace rato referenciaba de la década del 90. Bueno, acá dice... para. Acá está lo de Messi. Juanma, o sea que se va a mantener el equipo que vos venías mencionando. Acá miran bien la imagen, cheque. Está Taylor, está Messi. Taylor el ayudante de Martino. Sí. Y Messi haciéndole movete allá a Gómez. 33 minutos del partido, cuando paramos a tomar un poquito de agua. Juanma, con esto va lo que anunciabas, Vargas, va Churín, doble 6 con Carrascal y Bobadilla, ¿va así el equipo? Sí, efectivamente, del medio campo para arriba no habría cambio en el equipo de Diego Gavilán para el partido del sábado contra Libertad. Se lo aguarda Jorge Morel, que ayer sorprendió porque no formó parte del entrenamiento, no subió al campo de juego, y consultando un poco me dijeron que no es grave su situación, es más bien por precaución y que así como están las cosas va a llegar sin ningún inconveniente. A mí me resta confirmar quién será su compañero en la saga central. Todavía hoy le queda un entrenamiento más a Gavilán. Me parece a mí que de vuelta va a insistir con el equipo y allí sí tendremos ya un poco más claro el panorama. Quintana jugó hoy, probablemente no esté nuevamente en el equipo titular o en el entrenamiento de hoy, pero así como están las cosas se perfila hacer dupla de central con Jorge Morel allí en la defensa del Cerro Porteño. Después el resto prácticamente que venimos manejando con las suspensiones de Santiago Arzamendia, aparece Luis Vargas como lateral por el sector izquierdo. Después
Jan Fernández, Alan Benítez. A mí me dicen que va a llegar Jorge Morel junto con Lucas Quintana, Luis Rivas, y en el medio campo Enzo Jiménez, Damián Bobadilla, Rafael Carrascal, Federico Carrizo, Cecilio Domínguez y Diego Churín. Esa sería la probable alineación de Cerro para enfrentar a Libertad. Habrá que ver cómo soluciona Gavilán, principalmente ese tándem izquierdo, donde tuvo muchos problemas con las predicciones de Rodi Ferreira y Eduardo Duarte el fin de semana. Libertad, sabemos también los hombres que tiene son bastante importantes, y porque particularmente lo vi muy solo a Arzamendi en el trabajo defensivo. Generalmente siempre lo hacía en el 2 contra 1. Tenía que sacrificarse o Carrascal o Damián Bobadilla para tratar de volantear, porque allí en esa posición juega Cecilio Domínguez, y sabemos que no siente mucho la marca Cecilio. Pachi juega más bien suelto, entonces quedó un poco expuesta a esa zona, principalmente cuando tenía que marcar Cerro Porteño allí en zona defensiva. Juanma, suponiendo que llega Morel y no llega Brock, cuando vos decís Quintana, ¿eso es porque a Gavilán le gustó más Quintana que de Jesús, o tiene que ver también que en igualdad de condiciones Lucas suma minutos para la bolsa juvenil? Sí, lo segundo, Dani. Cerro está premiado en ese sentido, lo sabe Gavilán, lo sabe también el entorno de futbolistas, pero hay que sumar minutos, y aprovecha un poco también que Eduardo Brock no va a llegar al partido del sábado. De vuelta será baja el central brasileño, entonces allí va a aprovechar Gavilán para tratar de seguir sumando minutos a esa bolsa del sub-18, en donde Cerro está un poco rezagado. Juanma, ¿y qué es lo que pasa con Pica? La información que tenemos y recibimos anoche, Ariel, es que las negociaciones no cayeron, y que por el contrario siguen muy avanzadas. Se está aguardando nada más que Colón de Santa Fe cumpla con el pago a Nacional, se levanta la inhibición y allí se estaría confirmando lo de Ángel Cardoso Lucena. A mí me insisten que él tiene un acuerdo y va a firmar contrato a préstamo por una temporada. Bueno, está Juanma, antes de haber prendido hoy a Carinal hasta las 12 de la noche. Sí, hoy un día muy especial, por eso hay oyentes que ya están ahora, ¿verdad? Porque también nos escribía otro más de Utah. Acá, por ejemplo, dice paraguayos en New Jersey presentes también, Fuerza Olimpia. Desde Sevilla, España, saludos Virginia. A ver, Virginia.